Hola, bienvenidos a Akai Novel. Un nuevo canal de novelas. Esta novela no me pertenece, créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 28. La voz familiar del chip en mi mente sigue sonando. Al escuchar esta voz, Adil inconscientemente miró el cristal que tenía en la mano. El cristal negro parecía cristalino y emitía una luz profunda y misteriosa bajo la mirada de Adil. Una débil corriente de calor se extendió lentamente desde sus manos a todas las partes de su cuerpo. Bajo el examen del chip, la condición física de Adil sigue mejorando. Aunque es muy lento, esta vez no se ha detenido. Parece que puede durar mucho tiempo. La energía desconocida se agotará en 3 días. Como si sintiera la pregunta de Adil, la voz del chip volvió a sonar en su mente. Adil guardó el núcleo de cristal negro que tenía en la mano, luego se levantó y miró hacia atrás con cansancio. Allí, 3 nativos de este mundo miraban a Adil con ojos emocionados. El calor en sus ojos se podía ver fácilmente incluso si Adil no podía comunicarse con ellos. Adil no tenía interés en prestarles atención. Después de una gran batalla, se sintió exhausto y caminó hacia un rincón para sentarse, preparándose para descansar bien. Al ver esta situación, las 3 personas se atrevieron a dar un paso adelante y miraron atentamente el cuerpo en el suelo. Era medianoche y la luz no era muy buena. Lo que podían ver mientras se escondían en un rincón era en realidad muy limitado. En ese momento, caminaron hacia adelante con curiosidad para ver la verdadera apariencia de este cadáver. Sin embargo, además de sentir curiosidad por esta rareza, todavía tenían un rastro de miedo en sus corazones, por lo que caminaban muy lentamente y miraban a Adil de vez en cuando, por temor a que el cadáver en el suelo se levantara repentinamente. Se alejaron unos metros del cuerpo y se dieron cuenta de que algo andaba mal. El cadáver de la mujer originalmente pálida ahora era solo un esqueleto desnudo, sin toda la carne de su cuerpo, como si hubiera sido completamente destruido bajo la influencia de algún tipo de fuerza. Esto es raro. El líder del hombre de mediana edad apenas mantuvo la calma, se quedó allí y dijo: cuando este cadáver estaba vivo, en realidad era una persona común y corriente. Si no se hubiera convertido en algo extraño, no sería así. Es sorprendente que se haya convertido en esto ahora. Después de decir esto, no pudo evitar darse la vuelta y mirar a Adil sentado en un rincón. Esta fue la primera vez que vio la escena después de una muerte extraña, y también fue un shock para sus conocimientos previos. Antes de hoy, nunca había oído hablar de nadie que pudiera luchar contra Weirdness, y mucho menos presenciar el fin de Weirdness con sus propios ojos. Desde los cambios drásticos en el mundo, la muerte de innumerables personas ha creado una reputación extraña y prestigiosa. Sin mencionar una confrontación frontal, incluso sobrevivir a un incidente extraño es suficiente para que el sobreviviente gane una gran reputación. Nunca se había oído hablar de guerreros como Adil en la memoria de estas 3 personas. Para ellos, era como si hubieran salido de otros mundos. Al día siguiente, después del amanecer, el grupo de personas salió de la habitación y salió del edificio. A la entrada del edificio, las momias yacían tranquilamente en el suelo, sin ningún cambio. Adil miró a lo lejos. Donde estaba la bestia insecto ayer, solo había fluidos corporales negros y restos en el suelo. La mayor parte de su cuerpo había desaparecido, probablemente asesinado por otras bestias. Miró más lejos y vio un cadáver relativamente fresco en la distancia. Hasta ahora, solo había huesos rotos y huesos en el suelo, y sangre roja que se había secado hace mucho tiempo. Al mirar esta escena, no pudo evitar negar con la cabeza y comprendió mejor la situación en este mundo. Detrás de él, las 3 personas también salieron del edificio. Después de ver el cadáver con solo unos pocos huesos en la distancia, no pudieron evitar verse pálidos. Anoche, si Adil no los hubiera ayudado, su destino habría sido el mismo. Fueron despedazados por varias bestias aterradoras en la naturaleza, sin ninguna posibilidad de suerte. Adil se quedó allí en silencio y, detrás de él, se acercó un hombre de mediana edad. Después de lo que pasó anoche, ya estaban un poco familiarizados con Adil. En ese momento, tuvieron el coraje de acercarse y le hicieron un gesto a Adil, esperando que se fuera con ellos. A pesar de la barrera del idioma, Adil aún entendió lo que quería decir la otra persona y asintió. Las 3 personas de enfrente se llenaron de alegría de inmediato. Hay muchos peligros salir de la ciudad a los asentamientos cercanos. Sin duda, será mucho más seguro si Adier está aquí. Empacaron algunas cosas por aquí, especialmente los restos de la bestia insecto antes. Incluso después de ser comido por la bestia, todavía había muchos materiales que podían usarse.
En este momento, todos los recogieron cuidadosamente y se prepararon para llevárselos. Observando sus acciones, Adil se quedó allí y pensó por un momento, luego subió y cortó algunas de las garras de la bestia insecto y las recogió con cuidado. Estas garras de insecto son muy duras y afiladas, incluso en comparación con materiales como el ruigán negro. Todavía tienen cierto valor de colección para Adil. Eri, deberíamos irnos. Mirando el lugar, el joven miró al hombre de mediana edad frente a él y gritó. El hombre de mediana edad llamado Eri asintió, miró a Adil, que estaba quieto frente a él, dio un paso adelante con una expresión respetuosa e hizo un gesto, y luego se fue con los demás. Este mundo no sabe lo que sucedió en el pasado, ya sea en la ciudad o en la naturaleza, está lleno de todo tipo de criaturas peligrosas. Caminaron con cuidado por la ciudad. Aunque encontraron algunos peligros, los evitaron cuidadosamente. Pero cuando llegamos a la naturaleza, las cosas son diferentes. Las bestias peligrosas en la naturaleza están en casi todas partes. Después de caminar solo unas pocas millas, Adil vio varias bestias insectos, todas vagando en la naturaleza. Entonces, 3 días después. En una llanura, Adil avanzó lentamente, con la espada negra en su cintura desenvainada. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos eran fríos y miraba hacia adelante en silencio. Allí, la bestia insecto de 2 metros de altura, con cuernos afilados en ambos extremos relinchó y los fluidos corporales negros permanecieron lentamente en el suelo. Hay un rostro humano detrás de ellos y el líquido viscoso de sus cuerpos fluye constantemente, lo que los hace parecer un poco aterradores y repugnantes. Este era un nido de bestias insectos que encontraron en la naturaleza, que estaba bloqueando su camino. Para evitar problemas, Adil tomó medidas personalmente. Dio un paso adelante rápidamente y la velocidad extremadamente rápida provocó una fuerte ráfaga de viento. En un abrir y cerrar de ojos, pudo cruzar una distancia de 7 u 8 metros, corrió frente a las 2 bestias insectos y atacó hacia adelante con el suyo. Espada larga. Una luz de espada negra brilló y las cabezas de las 2 bestias insectos fueron cortadas casi al mismo tiempo. Los fluidos corporales negros salpicaron por todas partes y directamente al suelo. Con la vitalidad de las bestias insectos, esto no fue suficiente para hacerlos morir rápidamente, por lo que Adil dio un paso adelante y agregó algunos golpes más para evitar que se movieran. El sujeto fue afectado por una fuerza desconocida y su condición física comenzó a mejorar. En el momento en que las 2 bestias insectos dejaron de moverse por completo, la voz mecánica volvió a sonar en su mente. Un calor familiar fluye rápidamente por el cuerpo y luego desaparece rápidamente, tan brevemente que es casi imposible de detectar. Hubo un estallido de vítores desde atrás, mucho mayor que el tamaño de las 3 personas. No muy lejos, Eri y 7 u 8 personas miraron a Adil y los cadáveres de las 2 bestias insectos con expresiones emocionadas. Aunque no es la primera vez que lo veo, cada vez que lo veo, no puedo evitar suspirar, ¿qué caballero tan asombroso es este? Al lado de Eri, un hombre de mediana edad que llevaba armadura miraba el paisaje distante con fuego en los ojos. Este era un hombre que Adier y los demás conocieron en el camino. Se decía que era un verdadero caballero que había tenido un título antes de que el mundo cambiara dramáticamente. Después de ser rescatado por Adier en el camino, los siguió. A excepción de esta persona, lo mismo ocurre básicamente con todos los demás. Fueron rescatados en el camino o, después de presenciar el aterrador poder de combate de Adil, tomaron la iniciativa de buscar asilo. Estas personas eran caballeros o descendientes de nobles y los 3 plebeyos no se atrevieron a negarse a unirse. Aunque el mundo ha cambiado dramáticamente y varios reinos que alguna vez fueron enormes colapsaron en un instante, eso no significa que la familia real y los nobles estén muertos. Debido a su ejército, aunque a esos nobles les estaba yendo muy mal en ese momento y una gran cantidad de territorio estaba ocupado por varias cosas extrañas en la naturaleza, aún podían mantener la seguridad de parte del territorio. El orden aristocrático no se ha derrumbado por completo. Todos en el mundo, incluidos Eri y los 3, viven en el territorio de la aristocracia y, naturalmente, estarán asombrados por estas personas. De hecho, a medida que aumente el número de personas, los peligros en la naturaleza también aumentarán mucho. Por lo tanto, a excepción de estas personas, las de bajo estatus fueron básicamente abandonadas. Afuera el viento todavía sopla suavemente. Adil guardó la espada que tenía en la mano, miró los datos de su cuerpo y se quedó en silencio. Nombre: Adil Farkus. Fuerza: 4,9. Agilidad: 4,8. Físico: 5. Una serie de datos aparecieron frente a nosotros.
En comparación con antes, todos los datos ahora tienen un crecimiento explosivo. Todas estas son ganancias durante este periodo. No sé qué pasó en este mundo. Hay muchas vidas peligrosas en la naturaleza. Ellos y su grupo se encontrarán con muchas todos los días mientras caminan por la peligrosa naturaleza. Al final, Adil mató a todas estas bestias insectos mutadas. Cada vez que matan a un insecto, Adil puede obtener algunos beneficios. Aunque esta ganancia no es demasiada, después de varios días, con la acumulación de decenas de insectos bestia, hay una gran ganancia. Por supuesto, lo más importante entre ellos es el núcleo de cristal que Adier cosechó antes. Pensando en esto, Adil aflojó ligeramente su mano izquierda que había estado sosteniendo con fuerza, revelando el cristal negro en su interior. Después de este período de consumo, la potencia en el núcleo de cristal se ha reducido continuamente. Ahora, el núcleo de cristal que originalmente era del tamaño de una uña solo, tiene el volumen de unos pocos granos de arena. Se agotará pronto. Sintiendo el leve calor proveniente de su cuerpo, Adil suspiró en su corazón y cerró el puño con su mano izquierda para guardar el núcleo de cristal negro para que nadie más pudiera verlo. Detrás de él, se oyeron pasos. Las 7 u 8 personas en la retaguardia vieron que la batalla al frente había terminado y rápidamente se acercaron. Vitorearon y parecieron muy emocionados cuando vieron los cadáveres de las dos bestias insectos. Adil era demasiado vago para prestarles atención y caminó silenciosamente hacia un lado, esperando a que avanzaran. ¡Qué lástima! Si estas dos bestias insectos pueden ser transportadas a los territorios de otros nobles, definitivamente serán muy populares. Ahora bien, todas estas bestias en la naturaleza son baratas. Antes de irse, el caballero miró los cadáveres de las dos bestias insectos y dijo con pesar, luciendo muy reacio a separarse de ellos. Los demás hicieron lo mismo, mirando los dos cadáveres de enfrente, subieron a recoger algunos materiales más preciosos como máximo, y luego se marcharon con gran desgana, incluso ellos tres. Esta situación fue muy común en los últimos días, al principio estaban muy emocionados de arrojar el cadáver de la bestia insecto y saquearlo, pero al final estaban casi entumecidos. Avanzaron silenciosamente. Al frente, poco a poco fueron apareciendo algunas personas, aunque todavía parecía desolado. Nos vamos a separar cuando lleguemos aquí. En una intersección, el caballero con armadura dijo a los demás: el conde de Arar en el este es mi pariente lejano. Voy a su castillo. ¿Quieren venir conmigo? Miró al pueblo Erui y dijo con cierta expectativa. Sintiendo la mirada expectante en sus ojos, Erui y los demás se miraron impotentes. Sabían en el fondo de su corazón que las expectativas de la otra parte no estaban dirigidas a ellos, sino a Adil. En el camino, la aterradora destreza de lucha de Adil fue obvia para todos. Este joven caballero mató innumerables bestias insectos aterradoras que destruirían aldeas con su movimiento y salvó innumerables vidas en el camino. Adil tiene la barrera del idioma y no puede comunicarse normalmente con otras personas. Los tres han estado con Adil desde el principio y son los únicos que apenas pueden comunicarse con él en el camino. A los ojos de los demás, naturalmente pueden influirse entre sí. Pero desde el fondo de sus corazones, no querían que Adil siguiera a nadie más. Con la fuerza que ha demostrado Adier, está destinado a ser tomado en serio sin importar dónde esté. Si puede quedarse aquí, la relación que han mostrado ahora sin duda los beneficiará enormemente. Como si hubiera leído sus pensamientos, el caballero de mediana edad enfrente maldijo en su corazón, pero mantuvo una expresión tranquila en su rostro mientras continuaba persuadiendo. Puedo entender tus pensamientos, pero aún así te aconsejo que abandones este lugar de inmediato. Quizás no lo sepas ahora, pero nuestra área está a punto de entrar en un período de brote. Esto es imposible. En un instante, las expresiones de los tres Eri y Rui cambiaron repentinamente. Al mirar los rostros de los caballeros de enfrente, un rastro de miedo brilló en sus ojos. Lord Aral, por favor no diga esos chistes y amenazas a la ligera. Nuestra área no se ha visto afectada durante mucho tiempo. El rostro de Eri estaba pálido y se veía extremadamente feo. Es precisamente porque no ha habido un brote en mucho tiempo, por lo que este brote repentino no es sorprendente en absoluto, ¿verdad? El rostro de Aral mostró una mueca de desprecio. De lo contrario, ¿por qué crees que abandonaría mi territorio? Este asunto casi se ha extendido entre los nobles restantes del reino de Bose. Los nobles en varios territorios básicamente han abandonado esta tierra con su gente, dejándolos solo a ustedes, los plebeyos, que todavía se mantienen en secreto. Si me sigues ahora, aún puedes evitar este brote.
Si continúas quedándote aquí, tendrás que experimentar el fin del mundo nuevamente y ver si tienes la suerte de sobrevivir esta vez. Frente a ellos, los rostros de las tres personas palidecieron en un instante, como si hubieran pensado en alguna escena, y un destello de palpitaciones brilló en sus ojos. Permanecieron en silencio durante mucho tiempo antes de finalmente tomar una decisión. Urui se puso de pie y le dijo al caballero de enfrente: Gracias señor por contarnos esta noticia, pero todavía tenemos nuestras propias familias aquí y es imposible salir directamente. Su rostro se calmó lentamente y finalmente dijo con cautela: ¿Qué tal si nos esperas aquí un rato y luego te mudas con tu familia cuando estemos listos? Imposible. En el lado opuesto, Aladí agitó la mano directamente y su rostro comenzó a verse feo. Lo he dejado muy claro, el período del brote llegará pronto, lo extraño puede ocurrir en cualquier momento y no puedo morir aquí. Contigo. Después de decir esto, le dio pereza seguir hablando y se fue de aquí con algunos seguidores. Detrás de él, mirando la figura de la otra parte que se fue con decisión, el rostro de Eri mostró un rastro de vacilación y luego desapareció rápidamente. ¿Es cierto lo que dijo? ¿Realmente se avecina el brote? Preguntó el joven con un rastro de miedo y ansiedad en sus ojos, mirando a Eri a su lado confundido. Eso es solo para asustarte, dijo con desdén la mujer que vestía una túnica de cuero gastada. Excepto hace 3 años, nunca hemos encontrado nada extraño aquí. ¿Cómo pudo estallar de repente? El propósito de la otra parte obviamente no es el nuestro. Incluso si trasladamos a todos los miembros de nuestra familia allí, es posible que no podamos llamar su atención para entonces y que nuestras vidas no sean tan fáciles como ahora. Con ese poderoso Lord Newt aquí, y con la buena relación que mantenemos ahora, la vida será mucho más fácil en el futuro y no será tan peligrosa como antes. Miró a Adil, que estaba parado en silencio en la distancia y dijo con entusiasmo. Pero, el joven vaciló, pero al final no dijo nada que refutar. De pie en silencio a un lado, mirando el paisaje a lo lejos, el rostro de Adil estaba muy tranquilo, haciendo imposible adivinar lo que estaba pensando. Durante este período de tiempo, había estado actuando como si tuviera una barrera idiomática, pero de hecho, después de tanto tiempo, había podido entender aproximadamente algunos de los idiomas de este mundo. El chip en su mente analiza rápidamente el lenguaje de estas personas todo el tiempo. Después de varios días, aunque es imposible analizar a fondo el significado de todas las oraciones, no hay ningún gran problema para la comunicación lingüística diaria, excepto que Adi simplemente nunca lo mostró. Se oyeron pasos a su lado y, hacia allí, un caballero de mediana edad se acercó lentamente. Caminó bastante despacio, con una suave sonrisa en su rostro. Se acercó a Adier y realizó un saludo de caballero común. Debido a la barrera del idioma, el caballero de mediana edad no dijo mucho y le indicó directamente a un joven de aspecto erudito que estaba a su lado que diera un paso adelante. Con una expresión respetuosa en su rostro, el joven erudito abrió lentamente un plano en su mano y lo colocó frente a Adil. Este es un mapa muy detallado. En el mapa, todo el terreno circundante está dibujado en detalle, lo cual es muy claro. En el mapa, se dibujaron 2 círculos en detalle y varias rutas en el medio se describieron en detalle, dejándolo claro de un vistazo. El rostro de Adil cambió y miró el mapa frente a él con una expresión seria. Con su conocimiento, puede comprender naturalmente el valor del mapa frente a él. No solo marca el terreno general de esta área, sino que también marca varias áreas peligrosas cercanas, especialmente usando el rojo como advertencia. Al ver a Adier así, el joven que estaba al lado dio un paso adelante y le hizo un gesto a Adier, lo que le hizo entender lo que realmente quería decir la otra persona. Después de bajar la cabeza y pensar por un momento, Adier tomó el mapa frente a él, saludó al caballero de mediana edad que estaba enfrente y luego se hizo a un lado. Lord Aral, ¿está bien? Mirando la figura de Adil, el joven a su lado dijo, ¿qué pasa si algo le sucede a este Lord Caballero? No. Alal se quedó quieto, su cabello despeinado colgando lentamente. La rareza no estalla de una vez. A menos que tengas mala suerte y te encuentres con ese tipo de rareza de alto nivel, de lo contrario la otra parte lo mostrará. Antes con ese tipo de fuerza, no hay absolutamente ningún problema en irse antes de que Weird se vuelva más fuerte. E incluso si sucede algo inesperado, no tendremos pérdidas. Alal negó con la cabeza y dijo, aún tenemos muchas copias del mapa, por lo que tomará algún tiempo copiar algunas más. Lo más importante ahora es salir de aquí lo antes posible. La rareza está a punto de estallar. Cuanto más te quedes, mayor será el peligro. Debes irte lo antes posible.
Miró la figura de Adil en la distancia y se llevó a la gente sin dudarlo. Parecía tener un miedo profundo a este lugar. Respecto a su partida, a lo lejos, los tres Eri tenían dudas en sus ojos, pero al final todavía no eligieron irse juntos. En comparación con una posibilidad peligrosa, están más dispuestos a aceptar la vida estable que ven frente a ellos. En ese momento, vieron a Adil avanzar gradualmente, por lo que rápidamente dejaron de lado sus pensamientos y caminaron hacia adelante. Detrás de él, los viajeros con rostros cansados lo seguían lentamente, aparentemente siguiendo los pasos de Adier. Todas estas eran personas que encontraron en el camino. Como vieron la fuerza mostrada por Adil, los siguieron espontáneamente. Aunque esto aumentará las posibilidades de exposición, de hecho, será más seguro. Con Adil despejando el camino al frente, todas las bestias aterradoras en el camino fueron cazadas y asesinadas, y el peligro que enfrentaban, naturalmente, se redujo considerablemente. Incluso la comida está disponible y se puede obtener de los cadáveres de las bestias cazadas por Adier. Después de varios días de esto, en realidad había más de una docena de personas siguiéndolo. A Adil no le importaban estas personas e incluso las complacía un poco. Una gran cantidad de personas se reunieron, lo que sería muy atractivo para esos monstruos mutados, lo que hizo que a Adil le resultara más fácil cazar en el camino sin tener que buscar específicamente esos monstruos mutados. Por supuesto, la consecuencia de hacer esto es ganarse una reputación en los corazones de estas personas. Señor, este es el pueblo donde vivimos. Caminando gradualmente hacia el pueblo más adelante, fuera del pueblo, Eri le dijo respetuosamente a Adil. Eri, no desperdicies tus esfuerzos. Él no entiende a este caballero en absoluto. El joven sacudió la cabeza y dijo. Durante el período en que entraron en contacto por primera vez con Adil, también intentaron comunicarse con Adil, pero el resultado final fue una gran decepción. Al principio, Adil no solo no conocía el idioma de aquí, sino que tampoco parecía entender lo que decían, como si acabara de llegar a esta tierra. Estimaron en privado que Adier debería ser descendiente de un noble poderoso de un reino lejano. Podría haber llegado recién a este país cuando estalló el desastre hace 3 años, que llevó al estado actual. Aunque esta explicación todavía es algo dudosa, es suficiente para explicar la situación de Adier. Por lo tanto, a medida que pasó el tiempo, el pueblo Erui dejó de comunicarse y se preparó para comunicarse lentamente con él. Adil de repente se paró en el lugar y miró hacia el pueblo que tenía delante. En el interior, varios soldados salieron y se acercaron a la multitud liderados por un hombre delgado a caballo. ¿De dónde eres? Frunció el ceño mirando las escasas figuras aquí. Mientras preguntaba, un sonido vino desde abajo, convirtiendo el lugar en un lugar ruidoso. Al ver esta situación, Eri se secó el sudor de la frente y se acercó con las 2 personas a su lado. Los 3 eran de esta aldea, por lo que naturalmente conocían al hombre frente a ellos, por lo que rápidamente explicaron el motivo. ¿Quieres decir que fue el chico que parecía una chica quien te acompañó todo el camino de regreso? Los ojos del hombre delgado se abrieron y señaló a Adil en la distancia con su mano derecha y dijo, el reino se ha derrumbado durante varios años, y ahora no existe el Día de los Inocentes. Lo siento, Lord Aman, aunque es increíble, es la verdad. Frente a la otra parte, Eri se secó el sudor y le suspiró a la otra parte. Déjalos entrar primero. Laman se encogió de hombros, abrió el pasillo detrás de él, dejó que las personas frente a él entraran lentamente y luego los llevó hacia Adil. Adil observó esta escena con calma, sin mostrar signos de nada extraño, solo observaba en silencio. Personaje sin nombre. Fuerza. 1, 3. Agilidad. 1, 1. Constitución. 1, 3. Cuando el oponente se acercó a 5 metros de Adier, el sonido de la máquina de chips volvió a sonar en su mente. Escuché que eres un caballero muy poderoso. Laman montó su caballo con condescendencia y caminó lentamente 1 metro delante de Adil. Da la casualidad de que yo también soy un caballero poderoso. ¿Quieres competir, Auge? De repente, un sonido nítido sonó en sus oídos. Mirando al hombre frente a él, Adil desenvainó su espada con su mano derecha y la agitó hacia su mano derecha sin cambiar su expresión. Un violento grito de espada resonó, barriendo varios metros frente a él, dejando una marca de espada de 3 a 4 metros de largo en la losa de piedra en el suelo. La expresión de Raman cambió repentinamente del desprecio al shock. Lo que pasó frente a mí pasó rápidamente. Frente a Adier, mirando la marca de la espada de 3 metros de largo junto a él, la expresión de Laman colapsó repentinamente.
La expresión arrogante de su rostro desapareció repentinamente y fue reemplazada por una sonrisa respetuosa, como si estuviera viendo al invitado más distinguido. Al ver la apariencia de la otra parte, Adil sacudió la cabeza de manera invisible, con la misma expresión en su rostro, sin dejar claro lo que estaba pensando. Rechazó el caballo que le ofreció la otra parte, lo siguió directamente a pie y avanzó lentamente. A medida que el grupo de personas avanzaba lentamente, la apariencia de la aldea que tenía delante se fue revelando lentamente. Aquí y allá había edificios, la mayoría de ellos parecían muy antiguos, como si hubieran sido construidos hace mucho tiempo. Eri, lleva a este adulto a esa casa de allí y deja que alguien la limpie. Debes satisfacer a este adulto. Caminando al frente y llegando al centro de la aldea, Ramán le gritó que estaba parado a un lado, pidiéndole que llevara a Adil allí y lo colocara correctamente. Adil inconscientemente miró en la dirección que señalaba y vio el edificio alto de allí. En comparación con otras casas antiguas a su alrededor, este edificio parece mucho más nuevo. No debería haberse construido en muchos años y los materiales utilizados en él son obviamente mucho mejores. Se considera un buen lugar para vivir en este pequeño pueblo. Como para complacer a Adil, la otra parte no solo lo colocó allí, sino que también envió a varias personas para ayudar a limpiar la habitación y encargarse de varias tareas por él. En los días siguientes, Ramán vino a visitar a Adil todos los días, aunque sabía que Adil no podía hablar el idioma. 3 días después. En un terreno llano, Adil practicó con su espada durante un rato, luego se detuvo y se hizo a un lado para descansar lentamente. Las semillas de la vida se están volviendo cada vez más activas. Parece que nos estamos acercando a ese paso. Sintiendo la vitalidad de la energía vital en su cuerpo, Adil se tocó el pecho con la mano izquierda y pensó para sí mismo. Durante este periodo, gracias a ese poder desconocido, su condición física ha mejorado enormemente y ha alcanzado el nivel máximo de un caballero, alcanzando un cierto límite. La transformación del cuerpo también ha llevado a la mejora continua de las semillas de vida, que también ha llegado a un cierto límite. Mientras vaya más allá, la transformación se podrá completar. ¿Un gran caballero? Adil murmuró para sí mismo y luego le ordenó al chip. Chip, basándose en los datos existentes, simula y deduce las condiciones avanzadas de un gran caballero. La misión de deducción se ha completado. En un instante, una voz mecánica salió de su mente. Para avanzar a gran caballero, la condición básica es que todas las cualidades físicas deben llegar a 5 o más, y luego el cuerpo será estimulado a través de métodos especiales para completar la transformación de las semillas de vida y promover la mejora física. ¿Estimular el cuerpo? Se preguntó Adil dubitativo, ¿cuáles son algunas formas de hacerlo? Se puede lograr mediante combates de alta intensidad o configurando pociones especiales. La voz de la máquina de chips volvió a sonar. Al escuchar esto, Adil se calmó un poco y observó su condición física. Nombre: Adil Farkus. Fuerza: 5. Agilidad: 4,9. Físico: 5. Este es el resultado de los últimos días y está muy cerca de alcanzar las condiciones básicas para avanzar. La agilidad aún no está a la altura del estándar, y otros atributos simplemente están a la altura. Parece que todavía tenemos que trabajar duro por un tiempo. Al observar sus atributos, Adil sacudió la cabeza, tomó su espada y caminó hacia adelante. Comparado con sus compañeros caballeros del mundo anterior, Adil tiene una gran ventaja en este mundo. No necesita arriesgar su vida para luchar en el campo de batalla para estimular su cuerpo. Solo necesita seguir cazando esos monstruos mutados para progresar. Aunque el progreso es muy lento, finalmente es más seguro durante mucho tiempo. Caminó mucho más rápido de lo que podía correr la gente común y llegó a las afueras del pueblo en poco tiempo. Allí, había varios soldados custodiando el lugar. Después de ver venir a Adil, todos lo miraron con reverencia y lo vieron irse. Rápido, ve y avisa a algunas personas para que vengan. Pronto habrá otro cuerpo que recoger. Después de que Adil se alejó, mirando a su alrededor, uno de los guardias dijo en tono emocionado. Una persona a su lado inmediatamente caminó hacia la aldea, y después de un rato sacó a algunas personas y siguió a Adil desde la distancia a caballo. Din. Cazar continuamente 17 bestias insectos de nivel caballero aumentará todos los atributos en 0,1. En su mente, la voz de la máquina de chips volvió a sonar. Debajo de un gran árbol negro, Adil se quedó quieto y pateó a la alta bestia insecto frente a él, que tenía más de 3 metros de altura, y la golpeó con fuerza contra una roca. Su enorme cuerpo fue aplastado por la roca. Y parecía como si estuviera muerto.
17 más serán asesinados. Al escuchar la voz que provenía del chip en su mente, Adil suspiró levemente, sintiéndose un poco impotente. Aunque hay suficientes monstruos en el desierto, la mayoría de ellos son criaturas débiles. A menos que mates a miles de ellos, no traerán muchos beneficios. Aunque había poderosos monstruos mutantes, muchos de ellos lo hacían sentir peligroso ahora. En este caso, no fue fácil encontrar presas adecuadas para cazar. A lo largo de la mañana, Adil solo encontró unas pocas bestias insectos frente a él, y luego no encontró nada más. Este progreso lo dejó indefenso y extrañó el núcleo de cristal negro que había obtenido. Comparado con el arduo trabajo de cazar bestias mutantes, ese tipo de núcleo de cristal es el gran problema. La mayoría de los atributos de Adil que han aumentado durante este periodo se deben a ese núcleo de cristal. Se escuchó un sonido de pasos que venían gradualmente desde atrás, y varias figuras cabalgaban hacia aquí a caballo. Vinieron aquí específicamente para recoger estos cadáveres. Estos cadáveres de bestias mutadas eran ingredientes muy valiosos y solo unas pocas personas podían comerlos de vez en cuando. Estas personas arrastrarán la presa de Adil de regreso, y una pequeña parte de la comida que obtengan será devuelta a Adil, y el resto será la recompensa para ellos. Adil no prestó atención a sus acciones y miró en una dirección, preparándose para seguir buscando la siguiente presa. Después de un breve descanso al mediodía, Adil cazó 3 o 4 presas más a lo largo de la tarde. Esperó hasta que el cielo se oscureciera gradualmente antes de optar por regresar a la aldea. La noche en este mundo es mucho más peligrosa que el día. Parece que sucederán todo tipo de cosas extrañas, e incluso Adil no está dispuesto a involucrarse. Al llegar a la entrada del pueblo, Adil quedó un poco aturdido. Allí, varias personas cayeron al suelo en ese momento, rodeadas por un gran grupo de personas, luciendo muy infelices. Al ver esta escena, movió los pies, aceleró hacia el frente y observó varias figuras en el suelo. Había varios cadáveres y parecían todos cazadores de esta aldea, no sé qué les pasó, y se volvieron así. ¿Qué está sucediendo? A lo lejos, Ramán llegó desde el centro de la aldea, frunció el ceño y preguntó mientras miraba los cadáveres tirados en el suelo. Aún no lo sabemos, respondió rápidamente un guardia. Estas personas no regresaron en los últimos 2 días y fueron encontradas esta mañana, tiradas en la casa de madera junto al río. Ya estaban sin vida cuando llegaron. Fueron encontrados. Al escuchar esta explicación, las expresiones de las personas a su alrededor cambiaron repentinamente. En este mundo, no es inusual que muera mucha gente. Muchas personas mueren casi siempre. Pero si se trata de una muerte normal, el cuerpo nunca se mantendrá intacto en la naturaleza y será dividido por varios monstruos en una noche. Pensando en esto, el rostro de Ramán también se veía un poco feo, y su mano derecha que originalmente estaba extendida tembló levemente. Reprimió el miedo en su corazón y llevó a la gente a inspeccionar varios cadáveres, y luego dijo con voz temblorosa: no hay heridas en los cadáveres. Tan pronto como salieron estas palabras, los colores de las personas a su alrededor cambiaron repentinamente, e inmediatamente se alejaron de los cadáveres frente a ellos como si hubieran visto la plaga, con un miedo indescriptible en sus ojos. Toma estos cadáveres y crémalos inmediatamente. Nadie podrá ir a la casa de madera junto al río en el futuro. El rostro de Ramán estaba pálido, reprimió el miedo en su corazón y ordenó a las personas que lo rodeaban. Frente a la aldea, varios cadáveres fueron rápidamente arrastrados hacia abajo para su eliminación. Al mirar esta escena, los rostros de todos los presentes estaban un poco feos, como si estuvieran recordando algo aterrador. Es extraño, de pie junto a Ramán, un hombre de mediana edad dijo con voz temblorosa: esto definitivamente es causado por una rareza y se extendió a nuestra área sin saberlo. No digas tonterías. Ramán miró a este hombre. Al mirar los rostros feos de las personas que lo rodeaban, tuvo que levantarse y decir: no tengan miedo, todos. Hay suficiente gente en nuestra aldea. Mientras no tomemos la iniciativa de ir a esos lugares para provocar a estos fantasmas, no vendrán a nosotros por iniciativa propia. Durante este periodo, todos deben tener cuidado al salir. No vayas a esos lugares peligrosos. Desechó estas palabras con cara fría y luego se llevó a la gente directamente, dejando solo a estas personas de pie en silencio. Al observar la situación frente a ellos, estas personas permanecieron en silencio. Después de un rato, se dispersaron lentamente y caminaron hacia sus respectivas residencias. Adil observó a estas personas irse con ojos fríos. Parecía un poco confundido cuando miró los cadáveres que fueron arrastrados. Se quedó allí y pensó lentamente.
Desde la escena de ahora, claramente sintió que algo andaba mal, como si algo malo hubiera sucedido. Se llevó la mano derecha a la cintura, sacó un dibujo y lo abrió directamente. Frente a él se mostró un mapa, con varias rutas de salida especialmente marcadas, dejándolo claro de un vistazo. Al mirar este mapa y recordar la escena en la que el caballero se fue, Adil tuvo una vaga comprensión en su corazón. Adil volvió a poner el mapa en su mano en silencio y caminó hacia su casa, esperando en silencio a que llegara la noche. Al día siguiente, cuando llegó la mañana, lo despertó una inexplicable sensación punzante. Adil abrió los ojos y, en lo profundo de su alma, parecía haber un mundo conectado a él, que emitía algún tipo de fluctuación. La acumulación de fuerzas está completa, puedes regresar, murmuró para sí mismo, sintiendo el tirón instintivo, una luz brilló en sus ojos. Como instintivamente, tenía el sentimiento en su corazón de que podía irse de aquí y regresar al mundo en el que estaba antes con solo un pensamiento. Se puso de pie y se quedó allí pensando por un rato, pero al final decidió no regresar de inmediato. Viajar por el mundo requiere mucha fuerza. Una vez que decida regresar esta vez, toda la fuerza acumulada en las 2 vidas anteriores se agotará. No sabe cuánto tiempo le llevará volver a acumular suficiente fuerza. Comparado con el mundo anterior, este mundo es sin duda más adecuado para Adil en este momento, lo que le permite mejorar rápidamente sin tener que progresar tan lentamente como otros caballeros. Pensando en esto, Adil miró a lo lejos con ojos profundos. Casi. Un destello de emoción brilló en sus ojos, y se quedó allí y murmuró para sí mismo. Anoche, a través de su aguda percepción, sintió claramente que entraba algún tipo de aliento inusual. Aún no ha desaparecido y parece estar acechando en lo profundo de la aldea. Para otros, esto significa crisis, pero para Adil, significa presa y cosecha. El efecto de ese núcleo de cristal sigue siendo algo que Adil nunca podrá olvidar. El día pasó rápidamente y, al acercarse el crepúsculo, en una casa de madera, continuaron las discusiones y las riñas. ¿Qué hacer? En la casa de madera, Erui miró a las otras 2 personas en la casa con el rostro lívido y dijo: ahora la noticia se ha extendido por todo el pueblo y la rareza se ha extendido nuevamente. Frente a él, un joven tenía una sonrisa rígida en su rostro, que parecía muy forzada. Debería ser, no pasará nada, ¿sí? Del otro lado, una mujer tomó el mando. Incluso si la rareza realmente se extiende, ¿y qué? Este tipo de cosas suceden de vez en cuando, no es nada extraño. Mientras no tomemos la iniciativa de ir a esas zonas prohibidas, no debería pasar nada. Respiraba rápidamente, se acariciaba el sudor de la frente con la mano derecha y dijo con el rostro pálido. Después de escuchar estas palabras, Eri se quedó en silencio por un rato, y después de un largo rato, levantó lentamente la cabeza. ¿Y si realmente ha llegado el período del brote? Esta frase parecía un tabú y los rostros de las otras 2 personas de repente palidecieron. Probablemente, de ninguna manera, mirando a Eri frente a él, el joven dijo de mala gana, la parte de atrás de su ropa ya estaba mojada de sudor. Del otro lado, la mujer de repente se quedó en silencio y no dijo nada. Al mirar esta escena, Eri suspiró. Todos deberían saber lo que pasó ayer, esos cadáveres. ¿No lo ha sacado Lord Lama ni lo ha incinerado? Preguntó el joven dubitativo. Cremado. Una expresión retorcida apareció en el rostro de Erui, que parecía ser miedo, pero también parecía una mueca de desprecio. Sería genial si realmente fuera incinerado. ¿Sabes? Ramán y los demás desaparecieron esta misma mañana. No solo desaparecieron las personas, sino que también se llevaron los caballos. Miró a las 2 personas frente a él y dijo: esta mañana, después de que noté que Ramán y los demás desaparecieron, inmediatamente seguí las huellas y corrí al lugar donde ayer cremaron los cadáveres para verlos. ¿Sabes lo que encontré? El fuego sigue ardiendo. Encima de la leña y el fuego, los cadáveres yacían allí perfectamente bien. Aparte de la ropa quemada, ni siquiera se quemó un trozo de piel. Esos cadáveres estaban mutados y no podían quemarse en absoluto. Ramán y los demás descubrieron la anomalía, y después de darse cuenta de que no podían resolverla, nos abandonaron y huyeron. Al final de la frase, Eri gritó directamente, con una expresión distorsionada en su rostro, mezclada con miedo, desgana, ira y otras emociones. ¿Qué? Las 2 personas frente a ellos quedaron atónitas. Al mirar a Eri rugiendo frente a ellos, sus cabezas parecieron explotar de repente, y fue un desastre. No dudes de nada ahora. Al mirar la apariencia de las 2 personas frente a él, Erui respiró hondo y reprimió las complicadas emociones en su corazón. La rareza ha estallado, e incluso se ha extendido a nuestro pueblo.
No puede haber más dudas. Vamos. Vamos ahora. Empaca tus cosas inmediatamente esta noche, y mañana al amanecer, llevaremos a nuestra familia y nos iremos de aquí inmediatamente. Al ver las expresiones de asombro de las dos personas, Erui ordenó con decisión, luego caminó hacia la puerta de madera al costado, la abrió y se preparó para irse. ¿Qué vas a hacer? Al observar las acciones de Eri, el joven preguntó inconscientemente en la casa de madera. Ve a buscar a ese poderoso caballero. Dijo Eri sin mirar atrás. La rareza ha estallado. Esta área se volverá extremadamente peligrosa a continuación. Sin la protección de ese caballero, ninguno de nosotros puede siquiera pensar en abandonar esta área. Después de decir esto, se alejó rápidamente, dejando solo a las dos personas en la casa de madera que estaban perdidas. Señor, ¿está usted aquí? En un edificio, la voz de Eri sonó afuera de la puerta. La expresión originalmente asustada en su rostro se había calmado en este momento, y miró la puerta cerrada frente a él que golpeaban continuamente. Después de tocar durante un rato, todavía no hubo respuesta desde el interior, lo que dejó atónita a Eri. ¿No está dentro? Este pensamiento pasó por su mente. Aunque no se llevaron bien por mucho tiempo, Adil siempre había mostrado buena etiqueta en contactos anteriores. Si estuviera en la habitación en ese momento, no habría razón para ignorarlo. Levantó la cabeza y miró el cielo que se oscurecía dentro de la casa. Reprimió la ansiedad en su corazón y se quedó esperando en la puerta. Esperó hasta que estuvo casi completamente oscuro antes de tener que irse, preparándose para regresar más tarde para tomar una. Mirar. El sonido de pasos rápidos resonó en el lugar. Cuando Eri se fue de aquí, en una casa de madera en la distancia, Adil salió lentamente y miró la marcha de la otra persona, con una expresión tranquila e indiferente en su rostro. La noche llegó gradualmente, el cielo se oscureció lentamente y el mundo a su alrededor de repente se quedó en silencio. En ese momento, los residentes de los alrededores se habían quedado dormidos. Solo unas pocas familias no tenían nada de sueño, sino que estaban llenas de ansiedad y miedo. En una casa de madera, varias personas caminaban ansiosamente por el pasillo, mirando la noche afuera con un miedo incontrolable en sus ojos. En ese momento, se abrió la puerta de afuera y la alta figura de Eri entró desde afuera, su rostro un poco sombrío. ¿Cómo te va? ¿Has encontrado al señor caballero? Tan pronto como entró a la habitación, varias personas preguntaron al mismo tiempo, con la ansiedad escrita en sus rostros. Al mirar los rostros ansiosos a su alrededor, Erui tenía un rostro sombrío y sacudió fuertemente la cabeza. Fui a la llanura frente a la aldea y no pude encontrarlo. Maldita sea. Dijo un hombre de mediana edad en el lado opuesto con los dientes apretados, debe habernos dejado atrás y huir con Ramán y los demás. Este tipo desperdició todo nuestro cuidado durante tantos días. De hecho es un maldito gringo. Un cobarde sin valor. La expresión de su rostro estaba distorsionada, como si no pudiera controlarla. Se quedó allí y maldijo, tratando de desahogar el miedo y la ira en su corazón. Mientras esperaban que terminaran de hablar, la escena se volvió muy silenciosa por un momento y una sensación de depresión surgió de ello. Al mirar esta escena, Eri suspiró. No seas así, puede que las cosas no sean tan malas como crees. Ese caballero es un buen hombre. Incluso si tiene que irse, debe recordárnoslo para no olvidarnos así. Dicho esto, se puso de pie y dijo a todos los que lo rodeaban. Continúen empacando sus cosas aquí y yo saldré a echar un vistazo. Tal vez la otra parte ya haya regresado a su residencia. Después de decir esto, abrió la puerta de madera y salió directamente, su figura desapareció gradualmente en la oscuridad. Después de caminar una corta distancia, confiando en su familiaridad con el entorno, rápidamente salió de la casa donde vivía Adil nuevamente, extendió su mano derecha y llamó a la puerta. Los golpes crujientes en la puerta seguían sonando, lo que parecía tan abrupto en el ambiente silencioso. Llamé a la puerta en silencio durante un rato, pero nunca obtuve respuesta dentro de la casa. No pudo evitar suspirar, su corazón se llenó de decepción por un momento y quiso darse la vuelta y regresar a su residencia. De repente, una sensación de frío llegó lentamente desde atrás, lo que lo sobresaltó y sintió que algo andaba mal. Está demasiado tranquilo. Este pensamiento pasó por su mente. Era tarde en la noche y, aunque originalmente los alrededores estaban tranquilos, todavía se oían algunos insectos leves chirriando de vez en cuando. Pero ahora, todos estos sonidos han desaparecido y no hay ningún otro sonido alrededor excepto su propia respiración y los latidos de su corazón. No, eso no está bien. Se sobresaltó y escuchó débilmente varios jadeos leves que venían detrás de él.
De repente, un sentimiento de horror invadió su corazón. Se giró y miró hacia atrás, casi desmayándose por el miedo de lo que vio. En la noche profunda, varios cadáveres pálidos permanecían en silencio detrás de él, con ojos locos y sedientos de sangre brillando en sus ojos. ¡Ah! Un grito repentinamente surgió del lugar y luego desapareció rápidamente. Fue casi una ilusión por un corto tiempo. Llegó tarde, en un rincón lejano, escuchando los gritos que estallaban en la distancia, Adil suspiró y caminó en silencio. Con su aguda vista, podía ver claramente la escena incluso desde una distancia de más de 10 metros. Frente a la casa donde vivía antes, el cuerpo de Eri yacía tranquilamente en el suelo, con una expresión rígida y retorcida en su rostro, que parecía aterradora. Alrededor de su cuerpo, varios monstruos humanoides pálidos con sangre en sus rostros devoraban la carne del cadáver debajo de ellos, casi arrancando los intestinos de sus estómagos. Como si sintieran el aura de Adil, estos monstruos humanoides repentinamente detuvieron sus movimientos, luego lentamente se levantaron y volvieron la cabeza hacia atrás. Se trataba de varios cadáveres desnudos. La ropa de sus cuerpos había sido quemada durante mucho tiempo, exponiendo la piel pálida de sus cuerpos. En ese momento, miraron a Adil, que poco a poco caminaba en la distancia, con mucho miedo en sus ojos. Sanguinario. 4 en total. Al mirar los familiares rostros pálidos frente a él, Adil frunció el ceño, sacó la espada de su cintura con su mano derecha y luego la blandió ferozmente. En ese momento, una figura blanca apareció repentinamente frente a él, que golpeó la espada de Adil y fue alejada por Adier. Cuando un rugido bajo salió de sus oídos, Adil mantuvo su expresión y pateó con fuerza hacia la izquierda. Un fuerte golpe salió de sus pies y una figura blanca cayó al suelo. La agilidad es cercana a 4, que es similar a la que conocimos la última vez. Sintiendo la velocidad del cadáver frente a él, Adil hizo una estimación aproximada en su mente y luego apuñaló una esquina con la espada en la mano, luchando con los otros dos cadáveres. Una ráfaga de viento de espada pasó rugiendo y golpeó a un cadáver en el hombro, cortándole uno de los brazos. Pero al momento siguiente, la granulación comenzó a crecer en la herida. El cadáver rugió, recogió el brazo del suelo y lo conectó directamente. Se recuperó después de un rato, haciendo que los párpados de Adil se movieran. En comparación con todo tipo de monstruos poderosos en la naturaleza, estos cadáveres en realidad no son demasiado fuertes. Pero como especie extraña, no solo tienen una fuerza física ilimitada, sino que también poseen la inmortalidad hasta cierto punto. Esto es lo más difícil de ellos. Si no encuentras una manera precisa de atacarlos, incluso si eres mucho más fuerte que ellos, al final solo te matarán a golpes lentamente. Pensando en esto, Adil movilizó la energía vital en su cuerpo y lentamente la transfirió a la espada larga que tenía en la mano. Mientras la energía vital la envolvía, la espada larga negra fue envuelta lentamente por una capa de verde tenue, dándole una leve sensación de nitidez única. Adil corrió hacia adelante y una fuerte ráfaga de viento flotó en el espacio circundante debido a su rápido movimiento, y corrió hacia adelante. Antes de que los cadáveres del lado opuesto pudieran reaccionar, él ya había corrido frente a ellos y cortó hacia adelante con la espada larga en su mano. Corte pesado. A medida que las semillas de vida en el cuerpo vibran, el poder de la energía vital explota por completo, desatando por completo el poder de las habilidades secretas del caballero. Auge. En la noche profunda, 2 cadáveres pálidos cayeron al suelo al mismo tiempo y sus cuerpos enteros se separaron en varios segmentos. Adil miró el cadáver en el suelo por el rabillo del ojo y cortó hacia abajo con su espada larga sin detenerse. Rugido. Un rugido frío sonó en el lugar, y el rostro pálido del cadáver parecía tan feroz mientras corría locamente hacia Adil. Su velocidad era muy rápida y estuvo frente a Adil en solo un instante. Un par de manos pálidas lo agarraron hacia adelante, como si quisiera atrapar a la persona frente a él. Una fuerza fuerte vino frente a él y Adil pateó el cadáver en el pecho, dejando una enorme depresión en el cadáver, que parecía aterradora. Ejerció fuerza sobre sus pies y pisoteó el cuerpo debajo de él hasta el suelo. Blandió la espada larga en su mano derecha y la cortó con fuerza. La sangre del cadáver negro se extendió lentamente. Bajo la estimulación de la energía vital, el monstruo humanoide bajo sus pies murió por completo y ya no pudo recuperarse. Solo queda el último. Adil se dio vuelta y miró el último lugar. Allí, él cortó las extremidades del último monstruo humanoide, dejando solo el cuerpo que todavía temblaba, y los brotes de carne siguieron creciendo, haciéndolo parecer entumecido.
No sé si podrás sobrevivir si te cortan la cabeza. Al mirar el cadáver a sus pies, el rostro de Adil estaba indiferente, y su espada larga provocó un silbido y cortó hacia abajo. En este ataque, deliberadamente no activó la energía vital en su cuerpo y solo usó la espada larga para cortar. Bulto. Como si hubiera golpeado metal sólido, la espada afilada golpeó el cuello del cadáver, produciendo un sonido nítido de colisión. Aunque la espada larga cortó la carne y la sangre, estaba atrapada en el medio y no podía cortar directamente la cabeza del cadáver. Adil sacó la espada con una expresión inexpresiva, usó fuerza con su mano derecha y continuó cortando. Esta vez no retuvo nada, la fuerza máxima del caballero se desató por completo, todo usado en este caso. Con un sonido nítido, la pálida cabeza del cadáver fue cortada con una espada larga y luego Adil la pateó inmediatamente a un lado, sin darle la más mínima oportunidad de sanar. Después de hacer esto, se hizo a un lado y observó en silencio la reacción del cadáver. El pálido cadáver ya no tenía forma humana en ese momento, sus extremidades y su cabeza habían sido cortadas por Adier y divididas a la fuerza hacia un lado. En la herida rota, una serie de granulaciones continuaron creciendo y retorciéndose, casi convirtiendo todo el cuerpo en una bola de plastilina a medida que crecía. Lo mismo ocurre con sus extremidades y su cabeza. Después de ser separados del cuerpo principal, no solo no perdieron su actividad, sino que se volvieron más activos. Estaban completamente envueltos en granulación y se retorcían constantemente allí. Oh, de hecho es un monstruo. Al mirar esta escena, Adil tenía una expresión fría en su rostro. La espada negra en su mano derecha brilló con la luz de la energía vital. Caminó hacia adelante y apuñaló cada trozo de carne con su espada. A medida que la energía vital se esparce sobre los trozos de carne, la actividad de estos trozos de carne desaparece rápidamente y se ablanda lentamente, como una bola de carne normal. A medida que estos cuerpos mueren, algo mágico comienza a suceder. Sobre estos cadáveres, una tenue luz parpadeó lentamente y finalmente se extendió a todo el cadáver, ardiendo como un fuego, iluminando los alrededores. Adil observó cómo se desarrollaba esta escena en silencio y esperó hasta que terminó antes de ordenarle el chip en su mente. Chip, reproduce la escena ahora mismo. Por un momento, el clic que acababa de reproducirse se repitió frente a sus ojos. En las imágenes grabadas por el chip, después de la muerte, los cadáveres parecían afectados por alguna fuerza. La carne de sus cuerpos se descompuso rápidamente y desapareció, pero no apareció ninguna luz. ¿Alucinación? Después de ver las diferentes repeticiones varias veces seguidas, Adil se quedó allí y murmuró para sí mismo. Al momento siguiente, sacudió la cabeza y dejó de seguir con el tema. Después de llegar a este extraño mundo, en tan solo unos días, Adil había acumulado suficientes dudas y no pudo encontrar ninguna respuesta en un corto período de tiempo. Caminó hacia adelante, buscó a tientas los huesos de varios cadáveres y encontró 4 cristales negros. En comparación con el núcleo de cristal que obtuvo antes, el tamaño de estos 4 núcleos de cristal es mucho más pequeño, cada uno tiene solo la mitad del tamaño del anterior. Adil sostuvo estos núcleos de cristal y, a través del contacto directo con su cuerpo, un leve calor fluyó lentamente a través de su cuerpo. Se ha detectado que el sujeto está afectado por una fuerza desconocida y su condición física está mejorando. En su mente, la voz de la máquina de chips sonó al mismo tiempo. ¡Ah! En ese momento, el grito de una mujer sonó repentinamente en la distancia, lo que inmediatamente atrajo la atención de Adil. Guardó el núcleo de cristal, con una mirada fría en sus ojos, tomó su espada y caminó lentamente hacia la dirección del sonido. Antes, Adil en realidad no llegó tarde a propósito, sino que algo más lo atrajo. Anoche tuvo la vaga sensación de que algo especial se había colado, lo que desvió su atención y le hizo ignorar los cadáveres mutados. Caminó lentamente hacia adelante, mirando en todas direcciones. A su alrededor reinaba el silencio entre los edificios. No había ningún sonido ni luz y parecía muerto. Esto no es normal. La aldea no es demasiado grande. Sin mencionar el grito que él hizo antes, algunos residentes de la aldea deberían escuchar el sonido de Adil luchando contra esos cadáveres mutados. Había una vaga sensación de sangre por todas partes, que parecía aún más aterradora en la noche. Adil caminó con cautela. Cuando llegó aquí, una sensación de peligro perdida hace mucho tiempo surgió en su corazón y una palpitación inexplicable impactó violentamente su mente, pareciendo recordarle algo. Hay un campo de fuerza desconocido más adelante. Se recomienda abandonar el lugar inmediatamente. La voz de la máquina de chips en su mente sonó rápidamente, instándolo a irse rápidamente.
Adil se sobresaltó de repente y lentamente levantó la cabeza. En la casa alta, había una figura de mujer parada en silencio, con el cabello largo colgando hasta los pies, luciendo un poco aterradora. Como si sintiera la mirada de Adil, lentamente levantó la cabeza, revelando su apariencia. Era el rostro de una mujer podrida. En el rostro, gusanos blancos se retorcían de vez en cuando, lo cual era aterrador y repugnante. En el rostro podrido, un par de ojos rojos sangre estaban llenos de infinitas emociones negativas, mirando a Adil con odio y locura. ¡Ah! Dejó escapar un grito agudo y aterrador, y el sonido vibró en el espacio circundante, llevando una emoción negativa aterradora que hizo que Adil incluso sintiera palpitaciones. ¿Ella hizo ese grito antes? Adil sintió que su mente temblaba, como si el grito de la otra parte lo asustara hasta la muerte, y este era el único pensamiento que le quedaba en la mente. Una sombra negra golpeó rápidamente y una garra más grande que la cabeza de una persona común arañó a Adil, pareciendo querer aplastarle la cabeza. Las ondas recorrieron el espacio circundante. Frente a él, la mujer fantasma dejó escapar un grito, con un poder extraño que golpeó directamente las profundidades del alma de una persona. Adil solo sintió un zumbido en sus oídos, como si algo le hubiera golpeado la cabeza, y su conciencia cayó en un estado de caos. Sin embargo, a pesar de su conciencia borrosa, los instintos de lucha que había entrenado durante mucho tiempo todavía estaban allí. Sintiendo el peligro, instintivamente cortó hacia adelante con su espada larga, bailando una luz de espada afilada frente a sus ojos, tratando de repeler al enemigo. Enfrente de él. Las dos figuras chocaron rápidamente y, con el fuerte viento de la espada larga en la mano de Adil atravesó directamente el cuerpo del oponente sin ninguna sensación de lentitud. ¿Qué? Al mirar la escena frente a él, Adil tenía una pizca de asombro en su rostro. La espada en su mano atravesó directamente el cuerpo del oponente, pero no tocó ninguna entidad en absoluto, como si tocara una bola de aire. Al momento siguiente, sintió un dolor enorme, acompañado de una sensación de frío extremo. Se detectó un campo de fuerza desconocido, manténgase alejado de inmediato. En la mente, la voz mecánica del chip volvió a sonar. Adil movió sus pies, recorriendo varios metros en un instante, y estaba muy lejos de donde estaba. Jadeó por respirar, mirando al aterrador fantasma frente a él con algo de miedo, y todavía estaba asustado por la sensación en ese momento. Ese sentimiento, si no reaccionara ahora mismo, realmente moriría. Este pensamiento pasó por su mente y sus ojos se volvieron más cautelosos al recordar el sentimiento de hace un momento. Justo ahora, todo el cuerpo de Adil estaba envuelto por el poder del oponente. Solo sintió una sensación de frialdad y dolor invadiéndolo en un instante, luego la conciencia en su mente comenzó a desdibujarse y se quedó allí sin comprender. Si no fuera por el sonido del chip que lo despertó por un momento, habría permanecido en ese estado hasta que el fantasma frente a él lo mató. Pensando en la escena de hace un momento, una frialdad brilló en sus ojos. Los ataques físicos no son válidos, no es una entidad. Hay un dolor fuerte que viene constantemente desde lo más profundo del cuerpo. No se origina en el cuerpo, sino más bien como un daño en el nivel mental. Hubo ráfagas de silbidos en los oídos, acompañados de los gritos agudos de la mujer, que hicieron temblar a la gente instintivamente. Si una persona común estuviera parada aquí, no habría necesidad de que el fantasma frente a él actuara. El sonido por sí solo sería suficiente para matar a la persona y convertirla directamente en un estado vegetativo. En comparación con la gente común, Adil era mucho más resistente a este tipo de sonido, pero aún así lo encontraba incómodo. Se armó de valor, se movió lentamente y esquivó una garra que venía a su lado. Un poco de verde claro apareció lentamente en la espada larga negra, y él activó la energía vital en un instante y la cortó a un lado. ¡Ah! Gritos horribles resonaron en los oídos y apareció una leve herida en el cuerpo del aterrador fantasma. El aliento negro se dispersó gradualmente, como si la sangre fluyera. Eficiente. Adil reprimió el fuerte rugido en sus oídos y rápidamente se escondió a un lado. Después de ser cortado con una espada, el aterrador fantasma frente a él pareció volverse loco, persiguiendo locamente la figura esquiva de Adil. Se perseguían entre sí aquí, y las dos imágenes residuales seguían moviéndose rápidamente y no sabían qué tan lejos se movieron en un corto período de tiempo. Bulto. Hubo un rugido repentino en la casa detrás de él, y se derrumbó en medio del rugido del fantasma. Adil giró su espada hacia atrás, creando un viento de espada detrás de él y barriendo algunos de los edificios que originalmente habían caído hacia él.
Después de hacer esto, sus movimientos inevitablemente se detuvieron por un momento, y el fantasma frente a él aprovechó la oportunidad y se abalanzó directamente sobre él. Una sensación familiar se apoderó de mí y, cuando el fantasma se acercó rápidamente, todo mi cuerpo quedó envuelto por una sensación de frío. Adil solo sintió que su espíritu se estaba agotando cada vez más, su conciencia se estaba desdibujando gradualmente y estaba a punto de volver al estado rígido anterior. En el acto, de repente se escuchó un rugido. Acompañada de un grito ensordecedor, la figura del aterrador fantasma se retiró rápidamente y apareció una enorme grieta en su pecho. El aura en el cuerpo de Adil surgió y las semillas de vida en su cuerpo estallaron repentinamente. Toda la energía vital en su cuerpo fue exprimida, estimulando el poder de todo el cuerpo para explotar. Din. Las semillas de vida han explotado. La carga del cuerpo principal ha aumentado. En su mente, la voz de la máquina de chips volvió a sonar. En el estado en el que explotaron las semillas de vida, el fuerte malestar de Adil fue reprimido por la fuerza y el dolor mental y el agotamiento originales se convirtieron en una leve excitación. Sin embargo, en este estado, la energía vital de su cuerpo se consumirá rápidamente. Una vez que la batalla no termine dentro de un cierto período de tiempo, tendrá consecuencias horribles para el cuerpo. Pensando en esto, Adil se inclinó hacia adelante y saltó hacia adelante. La enorme energía vital floreció en el aire y finalmente se convirtió en un fuerte golpe. Corte pesado. Una luz de espada aterradora emergió de debajo de la espada de Adier, se precipitó hacia adelante con una fuerza fuerte y levantó un fuerte viento de espada en el lugar. Esta es la habilidad secreta del caballero. Cuando las semillas de vida explotan, el poder es aún más aterrador y ha alcanzado un nivel inhumano. Ah. Frente a él, un grito agudo de mujer se emitió con horror, alcanzando su punto máximo en ese momento. Apareció una grieta en su pecho. En comparación con el pequeño espacio anterior, esta vez fue como si todo el cuerpo hubiera sido abierto, revelando una nada oscura en su interior. Pequeños trozos de gas negro se filtraron lentamente de las grietas y se fusionaron con el espacio circundante. Después de recibir tal golpe, el fantasma frente a él no solo no murió, sino que se volvió aún más violento. Su rostro podrido se expandió lentamente y dientes afilados brotaron de su boca. En las heridas de su cuerpo, trozos de gas negro se mezclaron con el aire circundante como tinta, haciéndola parecer aún más aterradora. Cuando el fantasma frente a él se volvió loco, Adil de repente sintió una presión aún más fuerte. No se atrevió a tocar el cuerpo de la otra parte, porque la sensación de frío todavía estaba allí, y se volvió más feroz cuando la otra parte cayó en una furia violenta. Incluso si las semillas de vida explotaron, no pudo resistirlo por completo. Sin embargo, con la explosión de semillas vitales y la estimulación de la energía vital, la fuerza de todo el cuerpo de Adil ha mejorado enormemente. Incluso si se enfrenta al aterrador fantasma que se vuelve loco frente a él, no le falta la fuerza para luchar. La espada en su mano se agitaba en el aire y, a medida que el viento de la espada continuaba fluyendo hacia afuera, la energía vital también se estaba gestando, causando pequeñas heridas en el cuerpo incorpóreo del fantasma de vez en cuando. Durante este proceso, Adil también fue inevitablemente golpeado por los ataques del oponente, y sus lesiones mentales también se acumulaban constantemente y podían estallar en cualquier momento. Los dos bandos han entrado en una guerra de desgaste hasta cierto punto. Quien no consiga aguantar primero será eliminado de esta batalla y será devorado por el otro bando. La carga corporal del sujeto ha alcanzado el nivel crítico. Se recomienda salir del estado explosivo inmediatamente. En la mente, la voz de la máquina de chips volvió a sonar. Adil ya no estaba de humor para prestar atención a esa voz. En ese momento, su estado era muy malo. La batalla ha durado mucho tiempo. Con la explosión de las semillas vitales, la energía vital del cuerpo se consume rápidamente y ahora está casi agotada. En el estado de explosión de semillas de vida, toda la fatiga y el dolor fueron suprimidos temporalmente, pero a través del control constante del chip, Adil pudo saber claramente que su condición física en ese momento había llegado a un mal punto. Pero frente a él, también era extremadamente difícil vivir con el aterrador fantasma. Después de un largo periodo de lucha, su cuerpo quedó plagado de agujeros, todo su cuerpo estaba hecho pedazos y trozos de energía negra se esparcieron a lo largo de las heridas. Aunque su poder es extraño, su conciencia de combate no es tan fuerte como la de Adil. Cuando la velocidad no es muy diferente, Adil a menudo esquiva sus ataques. 2 pasos a la izquierda, luego apuñala a la derecha. Sonó el chip en su mente.
Al escuchar esta voz, Adil no dudó en absoluto. Saltó hacia la izquierda, esquivó una garra pálida extendida por el fantasma y luego blandió su espada ferozmente hacia la derecha. La energía vital de color verde claro se extendió lentamente, dejando una nueva herida en el cuerpo del oponente. Después de un golpe exitoso, Adil inmediatamente abandonó el lugar y lentamente se enfrentó a su oponente. Con la ayuda del chip, junto con la excelente conciencia de combate de Adil. Su lucha fue extremadamente precisa, casi sin errores. Auge. No sé cuánto tiempo tomó, pero con un sonido nítido y desgarrador, el fantasma frente a mí de repente se congeló y luego dejó escapar un grito ensordecedor. El sonido se mezcló con emociones negativas como desesperación, tristeza, odio, etc. Y luego se detuvo lentamente. Parecía que el daño que había sufrido finalmente había llegado a su límite, y el fantasma frente a él ya no podía mantener su forma. Todo su cuerpo se convirtió en aire negro que llenó el cielo y se disipó en el espacio circundante, mezclándose con la noche. Al observar esta escena en silencio, Adil exhaló un suspiro de alivio y finalmente salió del estado de explosión de semillas de vida. Una fuerte sensación de mareo y agotamiento lo invadió, y el doble daño en su cuerpo y mente perdió su control, y todo estalló en ese momento, impactando violentamente la mente de Adil, casi haciéndolo querer desmayarse de inmediato. Chip, detecta el estado del cuerpo y analiza los resultados de esta explosión de semillas de vida. Adil soportó el dolor y el cansancio, fortaleció su voluntad de luchar y luego apretó los dientes y ordenó el chip en su mente. Después de 2 o 3 segundos, el chip de su mente le dio la respuesta. La explosión de energía vital termina, los órganos del cuerpo se agotan y la actividad celular comienza a disminuir. Se espera que la esperanza de vida del sujeto se reduzca entre 10 y 15 años. Al escuchar esta respuesta, Adil movió la comisura de la boca. Al menos 10 años de vida. No es de extrañar que los caballeros sean poderosos, pero a menudo no viven mucho. ¿Quién puede permitirse tales explosiones una y otra vez? De hecho, si una explosión de vida normal termina antes de que se agote la energía vital del cuerpo, aunque causará un gran daño, es mucho menos grave que Adil. La razón por la que Adil sufrió secuelas tan graves fue porque el daño era demasiado grave. La energía vital proviene del propio cuerpo y está estrechamente relacionada con la vida misma. Cuando las semillas de la vida explotan, la energía vital estimula el cuerpo y mejora todos los aspectos del cuerpo en un corto periodo de tiempo. Sin embargo, si el estado explosivo continúa después de que se agota la energía vital, el cuerpo será comprimido con fuerza, lo que eventualmente producirá consecuencias graves e incluso causará daños permanentes al cuerpo. Tos. Allí de pie, Adil no pudo evitar toser y escupir una bocanada de sangre al suelo. Se quedó en silencio por un momento, y después de que su cuerpo se recuperó, miró hacia adelante y caminó hacia el lugar donde colapsó el aterrador fantasma. Ahora que la batalla ha terminado, es hora de aceptar el botín. El sujeto es afectado por una fuerza desconocida y su condición física comienza a mejorar, un mensaje mecánico sonó en su mente. Una corriente cálida fluyó lentamente a través del cuerpo de Adil. Si bien mejoró su condición física, también redujo mucho el dolor y la fatiga en su cuerpo. Se quedó allí y estimó que el poder obtenido con solo matar a este fantasma era suficiente para matar varias bestias insectos de nivel caballero. Pero esto no es toda la cosecha, el verdadero cabezón aún está por llegar. Pensando en esto, Adil soportó el dolor severo y el agotamiento de todo su cuerpo y caminó lentamente hacia adelante. En el lugar donde cayó el fantasma, se inclinó, buscó cuidadosamente en el suelo y finalmente recogió un núcleo de cristal. Este núcleo de cristal es aproximadamente del tamaño de una uña y emite un brillo rojo claro en la noche oscura, como un rubí. ¿Rojo? Adil recogió este núcleo de cristal parecido a un rubí y murmuró para sí mismo dubitativo. Aunque el tamaño de este núcleo de cristal no es grande, constantemente emana de él una fuerza enorme a través del contacto físico, que es mucho más fuerte que los núcleos de cristal obtenidos antes. Adil estimó que solo este trozo de núcleo de cristal rojo claro podría valer todas sus ganancias esta vez. Auge. En ese momento, un violento temblor vino desde el frente de la aldea, acompañado por un leve sonido de pasos violentos. Adil guardó el núcleo de cristal que tenía en la mano e inconscientemente miró en la dirección de donde provenía el sonido. En la puerta del pueblo, una enorme sombra envolvía un área grande y caminaba lentamente hacia el centro del pueblo. La buena vista heredada de los elfos le permitió a Adil ver claramente el verdadero rostro de la sombra.
Era un gigante de 8 o 9 metros de altura, cubierto de grasa. Desde la distancia, parecía un hombre enorme y gordo, caminando hacia el pueblo. El enorme tamaño conlleva un peso enorme. Cada paso que da este gigante dejará una enorme huella en el suelo. La vibración puede ser escuchada por todo el pueblo. Sostuvo un enorme hueso blanco en su mano y lo arrastró hacia adelante. Bulto. Hubo un fuerte temblor y, frente al gigante, varios edificios fueron directamente arrastrados por él, dejando solo los escombros en el suelo. Entre los escombros del suelo, extendió su mano derecha, encontró varios cadáveres ensangrentados y se los metió en la boca. Hacer clic. Un sonido nítido resonó en el lugar, que era el sonido del cadáver siendo masticado y los huesos y órganos internos rompiéndose. Al ver esta escena, Adil sintió frío en el corazón. Para un monstruo de este nivel, sin mencionar que ahora está gravemente herido, incluso en su apogeo, si se atreviera a pararse frente al oponente, probablemente solo podría darle comida en vano. De repente sonó un estallido de pasos y Adil levantó la cabeza de repente, con una premonición desagradable surgiendo en su corazón. Del otro lado, el gigante de 8 y 9 metros de altura parecía haber notado algo inusual. Se dio la vuelta y miró directamente en la dirección donde estaba Adil. Un rastro de duda brilló en sus ojos, y luego caminó directamente hacia allí. Caminaba muy lentamente, pero en comparación con su enorme tamaño, incluso si caminaba lentamente, la distancia que podía cubrir en un solo paso era mucho más rápida que la distancia que podía correr una persona común y corriente. No es bueno. Al escuchar el sonido de pasos en sus oídos y la leve vibración bajo sus pies, Adil mostró esta idea. El camino está completamente bloqueado. Miró hacia atrás. Bajo la noche, un extraño grito llenó los alrededores. Parecía que había algo acechando en la noche oscura, deambulando fuera del pueblo. Esta situación inmediatamente hizo que Adier abandonara la idea de volver a hacer estallar las semillas de vida y escapar. Este lugar se ha convertido en un coto de caza para todo tipo de monstruos, y Adil parece estar en un callejón sin salida sin salida. Parece que esta es la única manera. Suspiró en su corazón y sus pensamientos se conectaron con el origen de su alma en un instante, iluminando una de las coordenadas. En su mente, un rayo de luz apareció lentamente y gradualmente se convirtió en una puerta real. Cuando la mente de Adil se abrió lentamente, la luz del interior envolvió todo su cuerpo, haciendo que todo su cuerpo se desvaneciera lentamente. Este proceso debe durar un período de tiempo. Durante este periodo, Adier no puede moverse y solo puede permanecer en silencio, esperando que la puerta se abra por completo. Rugido. Rugidos bajos y locos vinieron desde el frente. A medida que se acercaba lentamente, el gigante finalmente descubrió el aura de Adil frente a él y no pudo evitar dejar escapar un rugido emocionado. Su velocidad se volvió muy rápida en un instante y sus muslos, más gruesos que los de un elefante, pisaron el suelo, dejando huellas profundas. Al llegar frente a Adil, el gigante extendió su mano derecha y la agarró con fuerza, como si quisiera agarrar a Adil directamente. Un fuerte olor a cadáveres en descomposición mezclado con un hedor aterrador lo golpeó. Adil miró el cuerpo podrido de la otra parte y la grasa blanca expuesta en su vientre. La expresión de su rostro no cambió en absoluto, pero sus ojos se cerraron lentamente. Bulto. De repente, una enorme palma cayó. Al momento siguiente, el gigante miró confundido la tierra negra que tenía en la mano y dejó escapar un rugido impactante. Por la noche, en una habitación vacía, apareció de repente una figura. Sintiendo que todas las aterradoras auras que lo rodeaban desaparecieron, Adil abrió los ojos y miró a su alrededor. Ya estoy de vuelta. Miró las escenas familiares a su alrededor, sintiéndose un poco aturdido. Hay una pequeña fragancia en el aire fresco que viene de las macetas de flores fuera de la habitación. Ya era de noche y el sutil chirrido de los insectos seguía llegando de todos lados, trayendo una atmósfera de relajación y comodidad, completamente diferente al aterrador lugar donde se encontraba Adil antes. Como si hubiera pensado en algo, metió la mano en el bolsillo de su cintura y sacó un núcleo de cristal negro. El calor familiar se extendió lentamente desde la palma de su mano a todo su cuerpo, relajando gradualmente su cuerpo cansado. Eficiente. Después de confirmar la función del núcleo de cristal en su mano, los ojos de Adier brillaron de alegría y una gran piedra cayó en su corazón. Después de regresar apresuradamente a este mundo, a Adil originalmente le preocupaba que estos núcleos de cristal perdieran su efecto, pero ahora finalmente se confirmó. Aunque es una lástima, estos pocos núcleos de cristal deberían ser suficientes para usarlos por un tiempo.
Se quedó allí y murmuró para sí mismo, con un destello de luz brillando en sus ojos. A medida que sus pensamientos se movían, una coordenada surgió lentamente en su mente, pero era muy tenue en ese momento y no respondía a las fluctuaciones en los pensamientos de Adil. Después del contacto, inmediatamente se retroalimentó una información en el origen del alma. Se necesitarán al menos más de 5 años para acumular suficiente energía para viajar en el tiempo. Sintiendo la información proveniente de su mente, el rostro de Adil de repente se puso feo. Los 2 viajes en el tiempo anteriores han agotado todo el poder que Adil acumuló en las 2 últimas vidas. Si quiere volver a viajar en el tiempo, solo puede empezar de cero. Sin embargo, este tiempo de almacenamiento de energía obviamente superó las expectativas psicológicas de Adil y es demasiado largo. Parece que no podré ir a otros mundos durante mucho tiempo después de eso. Allí de pie, Adil sacudió la cabeza con impotencia y suspiró. Al día siguiente, temprano en la mañana, se oyeron ligeros pasos afuera de la puerta. Una criada de mediana edad abrió la puerta suavemente, sosteniendo una escoba en la mano, y estaba a punto de entrar, cuando de repente vio una figura adentro. Ella quedó atónita por un momento, luego reaccionó rápidamente, con una expresión de inquietud en su rostro. Lord Adier. ¿Has vuelto? En la espaciosa habitación, un joven estaba sentado tranquilamente a la mesa de madera, sosteniendo un trapo azul claro en la mano y limpiando una espada larga negra. Después de ver a la criada afuera de la puerta, se dio la vuelta y la miró. Entra. ¿Sí? La criada asintió respetuosamente, soltando un poco su ansiedad y entró en la habitación con cuidado. Mientras estuve fuera, tú fuiste quien me ayudó a limpiar la habitación, ¿verdad? Preguntó Adil. Al escuchar esto, la criada se sintió un poco confundida, pero aún así asintió y dijo, sí. Después de un rato, Adil continuó haciéndole algunas preguntas, luego se levantó, sacó algunas monedas de oro de un lado y las colocó sobre la mesa. Estas son tus recompensas por este periodo de tiempo. Después de que salgas, recuerda buscar a alguien que me traiga el desayuno. Al mirar las pocas monedas de oro frente a ella, la criada se sintió feliz. Rápidamente se inclinó ante Adil, rápidamente tomó las monedas de oro de la mesa y luego salió. Después de que su figura desapareció gradualmente de la vista de Adier, Adier se puso de pie y se dijo pensativamente. Han pasado un total de 8 días. Parece que el flujo de tiempo en los 2 mundos debería ser aproximadamente el mismo. Por favor, preste más atención en el futuro. Permaneció allí en silencio durante un rato, hasta que continuaron sonando pasos fuera de la puerta. Adier. Mi hermano. Una voz audaz y familiar llegó desde afuera de la puerta. Bajo la mirada de Adil, el Bar, el segundo hijo del conde Boría, se acercó desde la distancia. Llevaba una camisa roja, una espada larga en la cintura y estaba meticulosamente arreglado. En ese momento, con una sonrisa sincera en su rostro, caminó rápidamente hacia Adier. Al ver que la otra parte se acercaba poco a poco, Adil tuvo que mostrar una sonrisa amable. Elba, ¿por qué estás aquí? Acabo de regresar hace 2 días. Tan pronto como llegué al castillo, me enteré de tu ascenso a caballero. Elba se acercó a Adil, le dio una palmada en el hombro y lo miró con preocupación. ¿Dónde habéis estado durante este tiempo? No se puede encontrar a ninguno de vosotros en ningún lugar del castillo. En el momento en que puso su mano sobre el hombro de Adil, el cuerpo de Adil se tensó e instintivamente quiso arrojarlo violentamente. Reaccionó rápidamente, reprimió el impulso en su corazón y explicó con calma. Fui al bosque por un tiempo. Hace algún tiempo, confié a los cazadores de por aquí que me ayudaran a recolectar algunos materiales, así que salí especialmente antes y recién ahora regresé. Respecto a esta explicación, Elba no tuvo ninguna duda. Simplemente sonrió y dijo, la próxima vez que salgas del castillo, recuerda hablar con el guardia del castillo. No es mejor que antes. La situación circundante es un poco caótica. Es demasiado tiempo para permanecer afuera. Es algo peligroso. Artis asintió y luego preguntó con curiosidad. ¿La situación de la batalla en la línea del frente ha llegado a este punto? ¿Ni siquiera el área alrededor del castillo es segura? Ese no es el caso, dijo Elba con una sonrisa. Aunque la batalla en el frente todavía está estancada, según las noticias, casi ha terminado. Sin embargo, aunque la mayoría de los orcos han sido reprimidos, parece que todavía hay algunas pequeñas tribus que se dirigieron al sur y se colaron desde la frontera, causando estragos en todas partes durante este periodo. Habiendo dicho esto, hizo una pausa y luego dijo,
El grupo de orcos que usted y el caballero Fular conocieron la última vez deberían ser miembros de estas tribus de orcos que van hacia el sur, y ahora todos se han topado con el territorio de los nobles en el norte. Lo que nos causó muchos problemas durante este periodo. Después de decir esto, continuó dándole una palmada en el hombro a Adil. Deberías descansar bien aquí. En 2 días, es posible que recibas una orden para que lideres un equipo para reprimir a esos orcos dispersos. Adil asintió y llevó a Elba hasta la puerta antes de detenerse. 2 días después, como dijo Elba, tras enterarse de que Adil había regresado al castillo, el conde Boria emitió una orden para trasladar a Adil directamente. Temprano en la mañana, Adil montó un caballo blanco y caminó silenciosamente hasta un campo llano fuera del castillo. Allí ya se había reunido un grupo de soldados y estaban haciendo fila. Entre ellos, Adil vio una figura familiar. Al frente del equipo, había un caballero alto y majestuoso de mediana edad, vestido con una armadura negra, con una expresión seria en su majestuoso rostro. Señor Fular. En el momento en que vio a este caballero de mediana edad, Adil caminó rápidamente hacia el frente del equipo y le gritó en voz alta al caballero. Al escuchar el grito familiar, Fular se dio la vuelta y miró a Adier, con una sonrisa en su rostro. Adier, mucho tiempo sin verte. Ha pasado mucho tiempo, le dijo Adier a la otra parte con una sonrisa respetuosa en su rostro. Mientras hablaba, le gritó al chip en su mente. Chip, analiza los datos corporales de la otra parte. En un instante, el chip en su mente le respondió. Nombre. Fular. Fuerza. 3,3, 4,7. Agilidad. 3,1, 4,4. Constitución. 3,3, 4,5. Al observar este valor, Adil suspiró en su corazón. Hasta ahora, ha pasado más de medio mes desde la última batalla y las secuelas de la explosión de la semilla de vida del oponente no han desaparecido por completo. Si no se tiene en cuenta la explosión de semillas de vida, la efectividad de combate actual del oponente ni siquiera es tan buena como la de un caballero recién ascendido. Hasta cierto punto, esto también explica la vergüenza del conde Boria. Incluso un caballero gravemente herido tiene que ser enviado, lo que demuestra que en realidad no quedan muchas personas bajo su mando. Eso sí, si Fular es así, Adil tampoco es mucho mejor. Nombre. Adil Farkus. Fuerza. 3,5, 5,1. Agilidad. 3,3, 5. Físico. 3,7, 5,3. Este es el resultado de la anterior explosión de semillas de vida de Adier. Aunque los datos parecen mejores, en realidad es más trágico que Fular. Al fin y al cabo, su calidad física es mucho mayor que la de la otra parte. Quedarse reducido a esta situación es suficiente para mostrar la gravedad de las consecuencias. Pensando en esto, Adil silenciosamente estiró su mano hasta su cintura, sacó un núcleo de cristal negro y lo sostuvo con fuerza en su mano. La familiar corriente cálida fluyó lentamente desde el núcleo de cristal a todas las partes del cuerpo. Mientras mejoraba su condición física, también aceleró la curación de sus heridas físicas. Pronto, caminando silenciosamente hacia el lado del equipo, sintiendo los cambios en su cuerpo, Adil susurró para sí mismo. Tenía una fuerte corazonada en su corazón de que cuando sus heridas físicas estuvieran completamente curadas, podría ser el momento en que sería ascendido a gran caballero. Afuera, todavía llueve intensamente y ha llegado a su fin. La lluvia está a punto de parar. Mirando al cielo afuera, los soldados que esperaban en el campamento levantaron la cabeza y gritaron. Después de un tiempo, después de que la lluvia amainó gradualmente, un grupo de caballería salió del campamento y galopó rápidamente en una dirección. En él, Adil montaba un alto caballo blanco y seguía silenciosamente al caballero de Fral. No dijo nada, solo avanzó en silencio. El grupo de personas eran todos guerreros a caballo. En ese momento, iban con todas sus fuerzas y marchaban a una velocidad muy rápida. Después de un rato, apareció un pueblo a la vista. Era una aldea construida junto al bosque. Parecía pequeña. En ese momento, un humo espeso se elevaba lentamente por encima de la aldea, lo que parecía indicar algo. Alerta. Prepárate para la batalla. Al mirar el humo espeso que se elevaba frente a él, el rostro de Fular se volvió frío, sacó la espada que colgaba de su caballo y gritó. Durante un rato, el sonido de las espadas desenvainadas continuó sonando y quedó enterrado entre los sonidos de los cascos de los caballos. Rápidamente salieron corriendo del pueblo y vieron la escena dentro del pueblo. En el pueblo, un trozo de escombros cayó al suelo y se produjo un leve destello de fuego.
Fuera de los escombros, un grupo de bandidos vestidos con varios disfraces estaban causando estragos entre ellos antes de que tuvieran tiempo de evacuar. A primera vista, es obvio que se trata de un grupo heterogéneo de personas. Cuando vio el avance del ejército a lo lejos, su primera reacción no fue prepararse para resistir, sino huir de inmediato. Rápidamente corrieron hacia el bosque no muy lejos y parecían estar muy familiarizados con el terreno en esta área. La batalla terminó rápidamente. En el centro del pueblo, Adil caminó hasta una de las habitaciones. En la habitación, Fular permanecía en silencio frente a una mesa de madera, mirando un mapa extendido frente a él, pensando detenidamente. Señor Fular, casi lo he descubierto. Adil miró al alto caballero frente a él y dijo lentamente: hubo un incidente en esta aldea esta mañana. Según los supervivientes, algunos orcos errantes se acercaron y aniquilaron a todos los soldados estacionados en la aldea. El grupo de ladrones los siguieron de cerca y les robaron. Al escuchar el informe de Adil, Fular frunció el ceño inconscientemente. ¿Es una coincidencia? Debería serlo. Desde un lado, de repente sonó una voz. De pie junto a Fular, un guerrero de mediana edad que estaba allí dijo: según las noticias que llegan de los alrededores, el grupo de orcos errantes debería haber llegado del territorio del barón Afara. Calculando el tiempo y la distancia, casi coincide. Busquemos una manera de encontrar el lugar donde están estacionados estos orcos. Fular se cubrió la frente, luciendo un poco indefenso. Recientemente, cada vez más bandidos y orcos han estado contrabandeando desde la frontera. Los soldados de todos los lugares son muy... hay escasez, debemos solucionarla aquí lo antes posible e ir al siguiente lugar para suprimirla. Dicho esto, pareció haber pensado en algo y continuó preguntando. En primera línea, ¿hay alguna noticia del señor Akadra? Sí, el soldado de mediana edad asintió. La batalla en el frente casi ha terminado. Según las personas enviadas por el maestro Akadra, podrá traer gente de regreso en un mes como máximo. Eso es bueno, Fular suspiró aliviado en secreto, con un toque de alegría en sus ojos. Con sus caballeros negros aquí, no tendremos que trabajar tan duro. Los Caballeros Negros, uno de los ejércitos más fuertes en el territorio del Conde de Boría, están dirigidos personalmente por Akadra, de quien se rumorea que es el caballero más fuerte del norte, y son específicamente responsables de las conquistas externas. Lo único que podía rivalizar con este ejército bajo el mando del Conde Boría eran los guardias personales estacionados en el castillo durante todo el año y comandados por el propio Conde Boría. Sin embargo, los guardias necesitan proteger el castillo durante todo el año, y solo el Conde Boría puede movilizarlos personalmente. Por lo tanto, de hecho, los Caballeros Negros son una de las fuerzas principales absolutas en el territorio. Primera línea para liderar la coalición de nobles luchó contra la coalición de orcos. Como comandante de la guardia personal del castillo, Fular en realidad solo puede movilizar a unas pocas élites entre ellos, y no hay comparación con los Caballeros Negros. El tiempo pasó rápidamente. Por la noche, Adil se sentaba tranquilamente en un espacio abierto y observaba los datos de su cuerpo en silencio. Nombre: Adil Farkus. Fuerza: 4,2, 5,5. Agilidad: 4,1, 5,4. Físico: 4,2, 5,7. Después de unos días, bajo la influencia constante del núcleo de cristal, la condición física de Adil ha mejorado enormemente nuevamente y, nutrida por ese poder desconocido, las lesiones de su cuerpo también se están recuperando rápidamente. Según la propia estimación de Adil, sus lesiones mejorarán por completo en unos 4 o 5 días. Pensando en esto, extendió su mano izquierda y abrió la palma apretada, revelando un núcleo de cristal negro en su interior. El núcleo de cristal negro casi se ha consumido en este momento. Después de varios días de absorción continua, solo queda el tamaño de un grano de arroz. Casi se ha ido. Adil miró el núcleo de cristal del tamaño de un arroz que tenía en la mano y suspiró levemente. En comparación con el que usó antes, los beneficios que le brindó este núcleo de cristal fueron obviamente mucho menores. Por supuesto, esto se debe a que la energía que contiene es mucho menor, pero también a que la condición física actual de Adil ha mejorado a otro nivel. Si quiere mejorarla nuevamente, necesitará más consumo de energía. Por supuesto, las heridas en su cuerpo también deben ser una de las razones. Si no fuera por la rápida curación de las secuelas de la explosión de Lifeseed, Adil no podría mejorar más que esto. Después de quedarse allí y pensar por un momento, Adil sacó un núcleo de cristal negro de su cintura y lo sostuvo con fuerza con su mano izquierda.
El calor familiar aumentó en un instante y continuó fluyendo hacia el cuerpo. Adil se puso de pie, tomó la espada a su lado y se quedó allí entrenando por un rato, sintiendo los cambios en su cuerpo. Durante este tiempo, claramente sintió cambios en su cuerpo. Parecía que un nuevo poder estaba comenzando a crecer en su cuerpo y estaba afectando su cuerpo. Durante el examen del chip, algunos órganos nuevos y delicados estaban creciendo lentamente en su cuerpo. La energía vital en su cuerpo estimuló un aumento en la actividad vital y estaba a punto de entrar en un nuevo período de transformación. Este es el proceso de adaptación cuando el cuerpo del caballero está a punto de atravesar al gran caballero. Se está adaptando lentamente y experimentando un cambio en la esencia de la vida. Chip. Verifica los datos del cuerpo y analiza el tiempo requerido para el período de adaptación. Después del entrenamiento, Adil se quedó allí y ordenó al chip en su mente. En un instante, el chip en su mente le respondió. Corrientes de datos pasaron ante sus ojos, fluyendo rápida y continuamente, y finalmente formaron un diagrama tridimensional frente a sus ojos, con varios órganos de su cuerpo marcados en él, así como un análisis de datos detallado. El tiempo restante estimado de transformación es 6 días y 7 horas. Después de un rato, la voz de la máquina de chips volvió a sonar en su mente. Pasaron unos pocos días en un instante. Temprano en la mañana, cuando apenas salía el sol, Adil caminó hasta el borde del campamento con su espada en mano. Hay un terreno llano con un pequeño campo de entrenamiento especialmente planeado para que lo utilicen los soldados. También es donde Adier suele entrenar. A esa hora apenas amanecía y no había nadie alrededor. Adier caminó silenciosamente hasta el borde y lentamente desenvainó su espada. ¡Guau! El sonido agudo de la espada larga perforando el aire resonó en sus oídos y, con una ráfaga de viento de espada, rugió hacia adelante. Unos metros delante de Adil, apareció una grieta en la pila de madera de 2 metros de altura, limpia y afilada, sin que salpicara ningún residuo. Al mirar esta escena, Adil pareció darse cuenta. Lentamente levantó la mano y activó las semillas de vida en su cuerpo en un instante, provocando que se activara algún poder misterioso recién generado en su cuerpo. Puntos plateados aparecieron en sus manos, muy llamativos bajo la luz del sol, y los brazos que lo rodeaban seguían moviéndose. Adil caminó hacia el frente, miró la enorme pila de madera frente a él, cerró el puño con el brazo y golpeó con fuerza hacia adelante. Bulto. Una gran colisión sonó en el lugar. La enorme pila de madera que estaba fijada temblaba violentamente, como si fuera impactada por una fuerza extremadamente poderosa. Sintiendo que la fuerza regresaba de su cuerpo, Adil retiró la mano y miró en silencio frente a él. En el centro de la pila de madera había aparecido un gran hoyo, casi penetrado, dejando escombros en el suelo. ¿Es este espíritu de lucha el poder de un gran caballero? Al ver los resultados de esta escena frente a él, Adil murmuró para sí mismo. Después de unos días de entrenamiento, las heridas en su cuerpo se han curado por completo. Las semillas de vida en su cuerpo han crecido rápidamente, lo que ha llevado a su cuerpo a sufrir una rápida transformación. Ahora el período de adaptación finalmente ha terminado. En la etapa de un gran caballero, la energía vital en el cuerpo del caballero se sublimará aún más y ya no se limitará al cuerpo, sino que podrá extenderse fuera del cuerpo y ejercer todo tipo de gran poder. Y este tipo de poder, que otros llaman espíritu de lucha, es exclusivo del gran caballero y es extremadamente poderoso. ¿Pero por qué mi espíritu de lucha es plateado? De pie allí, mirando los jirones de espíritu de lucha que emergían de la palma de su mano, Adil dijo con cierta confusión. ¿Es por la influencia de ese poder desconocido, o es porque soy un semielfo? No pudo evitar pensar eso cuando pensó en sí mismo con el cabello plateado. En el pasado, Adil había buscado mucha información sobre caballeros, parte de la cual provenía de libros y otra de relatos personales de caballeros veteranos como Fular, y los resultados finales fueron similares. Según los registros y declaraciones en esos materiales, las características mostradas por la difusión de la energía vital en el cuerpo de un caballero normal deberían ser de un blanco llamativo. En cuanto a personas como Adier, solo se puede explicar por la sangre. Sin prestar mucha atención a este problema, Adil se hizo a un lado y continuó experimentando con su nuevo poder. No fue hasta que hubo más y más gente a su alrededor que miró al cielo y luego se fue. Con el paso del tiempo, la Tierra del Norte se volvió cada vez más caótica. Debido a que antes el redespliegue era demasiado serio, ahora casi todos los soldados bajo el mando del conde Boria han sido transferidos al frente.
Los soldados que quedan son muy pocos, por lo que Fular y otros solo pueden continuar yendo allí con un pequeño número de élites. Represión por todas partes. Adil pasó un mes en condiciones tan caóticas. No fue hasta que el equipo de primera línea estuvo a punto de regresar que lo enviaron y regresaron al castillo con Fular y otros. Al mediodía, el sonido de los cascos de los caballos sonó en la naturaleza. Adir, ya vienen. Al lado de Adil, la voz emocionada de Elba sonó en sus oídos. De mala gana, levantó el ánimo y miró a lo lejos, donde se desplegaba la bandera de un león dorado. En ese momento, la puerta del castillo se abrió lentamente y el conde Boria estaba vestido con un traje formal, con una espada delgada en la cintura, y sacó a la gente con una sonrisa en el rostro. A su lado, el caballero Flar, con rostro serio, lideraba a los guardaespaldas detrás de él, siguiendo de cerca la figura del conde Boria en la línea del frente. A lo lejos, varios caballeros también se separaron del equipo y rápidamente se dirigieron hacia el conde Boria. Arcadia, amigo mío. Cuando llegó cerca de Qian Qian, mirando la figura familiar frente a él, el conde Boria mostró una sonrisa feliz en su rostro, como si estuviera muy feliz por el regreso de la otra persona. Sabía que definitivamente me traerías la victoria y buenas noticias. Bien. Frente a él, un hombre fuerte con armadura blanca montaba a caballo y se acercaba lentamente. En ese momento, escuchando las palabras del conde Boria, también tenía una sonrisa en su rostro. Se veía muy guapo y alegre, pero con un toque de arrogancia y rebeldía. En ese momento, cuando vio acercarse al conde Boria en persona, no se sintió nervioso en absoluto y simplemente dijo con naturalidad: por supuesto, amigo. Al ver la mirada casual del caballero frente a él, el conde Boria mostró una pizca de disgusto en el fondo de sus ojos, pero lo ocultó bien y no lo mostró en absoluto. Solo se rió y lo felicitó. Este es Lord Akadla. Él es realmente valiente. De pie junto a Adil, Elba miró a Akadla que charlaba y reía con su padre desde la distancia, con una expresión de admiración en su rostro. Por otro lado, Adil no tenía expresión en su rostro. Solo miró al ejército a lo lejos, sintiéndose un poco solemne en su corazón. En la distancia, los caballeros con armaduras de cuero negro permanecían en silencio, el cuerpo de cada persona estaba manchado de sangre y parecía que acababan de experimentar una batalla, y una ola de energía de sangre de hierro se extendió sobre ellos. Este es casi el ejército más fuerte que Adil haya visto jamás en este mundo. En la superficie, es incluso más fuerte que los guardias personales liderados por el propio conde Boria. Más adelante, el conde Boria llevó a Fular y a Akadla a charlar un rato y luego rápidamente los condujo hacia el castillo. Durante este proceso, Adil notó que los caballeros negros directamente debajo de Akadla caminaban en otra dirección. Parecía que no estaban estacionados en el castillo, sino que estaban dispuestos en otro lugar. ¿Eres Adier? Una voz de repente sonó en sus oídos, sorprendiéndolo. Adil levantó la cabeza y miró frente a él, donde lo miraba un hombre guapo de cabello rubio, era Akadla. Lord Akadla. En el momento en que vio a la otra parte, Adil sintió un escalofrío en el corazón. Sintió una presión proveniente del caballero frente a él, lo que lo hizo instintivamente alerta. El sonido del chip en mi mente sonó en este momento. Nombre: Akadla. Fuerza: 7-5. Agilidad: 7-1. Constitución: 7-7. Din. Este objetivo es algo peligroso. Se recomienda que el sujeto se mantenga alejado. En ese momento, Adil se sorprendió y todo su cuerpo se tensó en un instante. En comparación con el conde Boria, que también es un gran caballero, el Akadla que tiene delante es mucho más fuerte. Incluso Adil debe ser tratado con seriedad y el barco volcará si no tiene cuidado. Nombre: Adil Farkus. Fuerza: 6,9. Agilidad: 6,9. Físico: 7,2. Estos son los datos actuales de Adier. Después de más de un mes, ha logrado un progreso explosivo y definitivamente es varias veces más fuerte que antes. Con estos datos, si realmente se enfrentaba al oponente, con la ventaja que aportaba el chip, Adier confiaba en poder reprimir al oponente hasta cierto punto, pero si quería matar al oponente de frente, no había forma. Decir que tan probable era que el sexo, incluso si tiene éxito, debe pagar un precio extremadamente alto. No te pongas tan nervioso. Frente a Adil, Akadla miró a Adil agachando la cabeza, pero no le importó. Simplemente se rió y dijo: solo estoy aquí para celebrar que te hayas convertido en caballero. Le dio una palmada en el hombro a Adil, le sonrió y se fue directamente.
Al mediodía, de pie fuera del castillo, mirando la figura de Akadra a lo lejos, los ojos de Adil brillaron con solemnidad. No sabía si era una ilusión, pero siempre sintió que parecía haber una pizca de frialdad descoordinada bajo la alegre sonrisa de la otra persona. Lord Akadra realmente habló contigo en persona. La voz familiar de Elba volvió a sonar desde un lado, con evidente envidia. Elba monta un gran caballo negro y viste un traje con mangas serio, que llama bastante la atención en los alrededores. Como hijo del conde Boría, cuando Akadra pasó por aquí hace un momento, también le sonrió, pero el trato fue obviamente mucho peor que el de Adier. Adil miró de reojo a Elba junto a él y se quedó sin palabras. En su memoria, sabía que Elba, el segundo hijo del conde, era quien más admiraba al caballero de Arcadilla, pero no esperaba que llegara a este punto. Era como los cazadores de estrellas en los recuerdos de Adil de su pasado. Vida. Pero si lo piensas detenidamente, esto también ilustra el fuerte encanto personal de Akadilla y la influencia externa. Como el caballero más fuerte del norte, Akadira nació en una familia noble en ruinas. Ha demostrado un gran talento como caballero desde que era un niño. Es extremadamente famoso en el norte y es el ídolo de muchos jóvenes nobles. Como señor de Arcadilla, el conde Boría hace que incluso sus propios hijos se conviertan en sus admiradores, lo que demuestra su influencia. Pensando en esto, Adil negó con la cabeza en secreto. Adil no sabía mucho sobre los niveles superiores de Northland, ni en el pasado ni ahora. Sin embargo, según las observaciones actuales, el conde Boría y Arcadilla tienen personalidades fuertes y es posible que no sean muy cercanos entre sí. A lo lejos, mientras el caballero Akadla conducía a la gente de regreso al castillo, Adil siguió a Elba, demasiado emocionada, y caminó lentamente hacia el castillo. Esa noche, para celebrar el regreso victorioso del caballero de Arcadilla, el conde Boría le ofreció un gran banquete. Estuvieron presentes muchos nobles y nobles de los alrededores, así como algunos guerreros poderosos que tuvieron un desempeño sobresaliente durante este periodo, incluidos Adil, Fular y otros. Como el caballero más joven de la historia del norte y único heredero de una rica baronía, Adil sin duda recibió gran atención en este banquete. Él mismo se ve muy bien. Como semielfo, heredó todas las ventajas de sus padres. Es alto y guapo. En términos de apariencia, es incluso mejor que el alegre y guapo Akadla. Mucha gente bienvenida. Muchos nobles menores habían oído hablar de la reputación de Adier, y esta vez trajeron especialmente a mujeres de sus propias familias para casarlas y se las presentaron. Parecía que tenían la intención de casarse con él. En este sentido, Adil mantuvo una expresión amable en su rostro, aunque parecía fácil hablar con él, se sentó directamente al lado del caballero Fular, deshaciéndose así del acoso de esas chicas. Como confidente cercano del conde Boría, el caballero de Flar es muy famoso en el norte. A lo largo de los años, ha destruido innumerables enemigos, incluidos bandidos y orcos, así como a muchos nobles que querían resistir al conde Boría. Es un gran disuasivo para los nobles comunes y corrientes. Adil se sentó junto al caballero de mediana edad. Las chicas nobles que lo habían estado molestando casi desaparecieron y ni siquiera se atrevieron a acercarse a él. Estaba más que relajado, pero también un poco sin palabras en su corazón. No muy lejos de él, Elba también estaba en el banquete. Como segundo hijo del conde Boría, se dice que el hermano de Elbar se fue a un país lejano en sus primeros años y, a menos que suceda algo inesperado, no volverá en el futuro. En esta situación, es probable que Elbar, como segundo hijo, herede todo del conde Boría en el futuro y se convierta en el gobernante de facto del norte. Es mucho más popular que Adil, un caballero común y corriente. A diferencia de Adil, no rechazó a ninguna chica o mujer que llamara a su puerta. En poco tiempo ya había bailado con 7 u 8 chicas y parecía gustarle bastante esa atmósfera. Al ver su apariencia, Adil sacudió la cabeza con impotencia y luego desvió la mirada hacia el frente y el centro. Ese fue el centro del banquete, no importa cuán deslumbrantes fueran Adil y Elba, no eran más que contrastes en comparación con la gente que estaba adentro. Allí Arcadilla y el conde Boría estaban tomando una copa, riendo y charlando sobre sus propias historias interesantes. Parecían llevarse muy felices. Al lado del conde Boría, había un caballero de mediana edad con cabello espeso que parecía taciturno. Simplemente se quedó con el conde Boría en silencio y parecía bastante íntimo. ¿Qué señor es ese? Después de mirar profundamente al hombre a lo lejos, Adil le preguntó casualmente al caballero de Fular sentado a su lado. Ese es Cadís, el capitán de la guardia personal de Lord Boría. Después de mirar a la gente a lo lejos, Fular le dijo a Adil.
Al escuchar las palabras de Fular, Adil asintió pensativamente y preguntó en voz baja. ¿Qué tan fuerte es este Lord Cadiz? Está bien entre los aprendices de caballeros, pero no se puede comparar con un caballero real. Fular negó con la cabeza. Cadiz es un excelente luchador. Alcanzó los estándares para el ascenso a caballero cuando era joven, pero no ha sido ascendido con éxito desde entonces. Ahora casi no tiene esperanzas. Es muy leal a Sir Boria. Ha resultado gravemente herido en muchas batallas, por lo que, aunque no fue ascendido a caballero, sí fue ascendido a capitán de la guardia. La promoción a caballero requiere una gran aptitud física y vitalidad. En términos generales, si los humanos comunes no han sido promovidos con éxito después de cumplir los 30 años, entonces la posibilidad de una promoción natural será cada vez menor. En la distancia, Boria parecía tener al menos 40 años. En circunstancias normales, probablemente nunca podría atravesar a los caballeros en su vida. Por su parte, al escuchar la explicación de Fular, Adil asintió, pero había una pizca de frialdad en sus ojos. En mi mente sonó el sonido de la maquinaria de chips. Nombre: Cadiz. Fuerza: 5-1. Agilidad: 5. Constitución: 5-2. Esta no es la aptitud física del llamado aprendiz de caballero. Claramente ha alcanzado la cima de los caballeros y puede alcanzar el nivel de un gran caballero. En todo el norte, a excepción de Arcadilla y el conde Boria, me temo que no existe otro guerrero tan poderoso. Algo anda mal con este Cadiz. Este pensamiento pasó por la mente de Adil mientras miraba en silencio a Cadiz, que estaba silencioso y taciturno en la distancia. En este mundo, el estatus de un gran caballero es inimaginable para la gente común, no importa en qué país se encuentre, puede obtener un título nobiliario y el territorio correspondiente. Debe haber una razón para que un guerrero tan poderoso se disfrace silenciosamente de aprendiz de caballero e incluso se convierta en el capitán de la guardia del gobernante del norte. Al mirar a Cadiz sentado tranquilamente junto al conde Boria en la distancia, Adil miró hacia otro lado, con una pequeña duda surgiendo en su corazón. ¿El conde Boria bloqueó deliberadamente la noticia o fue por otras razones? Miró a Polia a lo lejos y pensó para sí mismo. De estas dos posibilidades, es más probable que Adil tenga otras razones. La razón también es muy sencilla. Como comandante de la guardia personal, el caballero Fular ha luchado por el conde Boria durante muchos años y es absolutamente uno de los suyos. En términos de estatus, el caballero Fular tiene una relación de sangre lejana con el conde Boria, y su estatus en todo el territorio es superado solo por Arcadilla, el líder de los caballeros negros. Su identidad y conexiones eran suficientes. Según el sentido común, no había necesidad de que el conde Boria le ocultara este asunto, y no había ninguna razón para ocultarlo tan profundamente. Pensando en esto, no pudo evitar desviar la mirada y gradualmente miró a Akadirá frente al conde Polia. Delante, Akadirá llevaba un vestido ajustado, con su cabello rubio cayendo. Se veía hermosa y alegre. En esta ocasión, capturó los corazones de muchas chicas aristocráticas. Como si sintiera la mirada de Adil, dejó la copa de vino que tenía en la mano y se giró para mirar a lo lejos. Dos miradas agudas chocaron en el aire, aparentemente provocando chispas. Adil miró a Akadirá que lo miraba desde la distancia, con una sonrisa gentil y humilde en su rostro. Levantó la copa de vino sobre la mesa, la agitó y brindó, luego bajó la cabeza y dejó de mirar en esa dirección, pareciendo discreto y silencioso. Una fiesta se volvió loca muy tarde. Los nobles y guerreros borrachos fueron llevados a descansar por sus sirvientes uno tras otro. Cuando casi el 70% de la gente original se había ido, solo quedó el último grupo de personas para continuar el banquete hasta el final. Arcadilla y el conde Boria también parecían borrachos en ese momento. Parecía que habían bebido mucho y volvieron a descansar en ese momento. A un lado, viendo a las dos personas en el centro abandonar la mesa, los caballeros que habían estado sentados a un lado se levantaron uno tras otro, se dividieron en dos grupos distintos y rodearon a las dos personas para irse. ¿Cómo está yendo? Después de caminar un largo camino y llegar fuera del castillo, Akadirá miró al caballero que estaba a su lado y le preguntó. En ese momento, su rostro estaba tranquilo y su postura erguida. Aunque su cuerpo estaba un poco desordenado y olía a alcohol, no podía ocultar su mirada heroica. Quizás se podría decir que no estaba borracho en primer lugar, y que esa mirada de borracho antes era solo un acto. La situación todavía está bajo control. A un lado, un caballero respondió. Hay 7 caballeros bajo el mando del conde Boria.
Uno de ellos fue asesinado en la línea del frente y 2 fueron revelados por nosotros, dejando solo 4 caballeros. Todos tienen cierto ejército a su disposición. Y entre estas 4 personas, la más difícil es ese viejo Fular. Te perdiste uno más. No te olvides del nuevo caballero llamado Adier. Después de todo, todavía hay 5 personas, intervino una persona al lado. ¿Cómo puede ser lo mismo? Dijo con desdén el hombre de antes. Un nuevo caballero que lleva menos de 2 o 3 meses ascendido. Me temo que ni siquiera ha pasado el período de adaptación todavía. Puedo matarlo. Con una mano. No subestimes a este caballero. Aunque no ha sido ascendido en mucho tiempo, su fuerza nunca será tan débil. Incluso puede que esté cerca de alcanzar a Fular. De pie en el centro, Akadra sacudió la cabeza y dijo. ¿Cómo puede ser esto? A un lado, varios caballeros que seguían a Akadra gritaron al unísono, con un rastro de incredulidad en sus ojos. Es verdad. Mis sentimientos no están mal. La presión que este niño ejerce sobre mí es tan fuerte que es increíble. Akadra dijo lentamente, y luego una mueca de desprecio apareció en su rostro. Oye, si no recuerdo mal, le tomará unos meses más llegar a los 14 años. Un caballero fuerte de 13 años, la sangre de este semielfo es realmente útil. Con tal talento, ni siquiera yo puedo soportar matarlo. Su rostro gradualmente se volvió frío y no había rastro de intención asesina en su rostro de aspecto heroico. Esto, un caballero al lado dijo vacilante. Dado que el señor está interesado en su talento, ¿por qué no enviar a alguien para que lo pruebe y vea si puede instigar la rebelión? Es inútil. La expresión del rostro de Akadra se mantuvo sin cambios, y simplemente dijo con frialdad. ¿Has olvidado que este niño es de la misma raza que ese viejo Polia? ¿Por qué debería ayudarnos a los forasteros a lidiar con él? Y lo has olvidado. Continuó. En la línea del frente no hace mucho, simplemente nos unimos al grupo de orcos para atrapar a la coalición de nobles. Si no recuerdo mal, el barón Esilan murió allí. Fue asediado por un grupo de guerreros orcos y murió miserablemente. Acabamos de engañar a su padre hasta la muerte, y ahora vienes a decirme que instigue la rebelión. Después de decir esto, Akadra negó con la cabeza y llegó a una conclusión. Todos en todo el norte pueden ser incitados a rebelarse, pero Fular y Adil son los únicos que no pueden. Del otro lado, Adil caminaba solo por un camino largo y estrecho. No había nadie alrededor, por lo que parecía tranquilo. Ya era medianoche y el chirrido intermitente de los insectos a su alrededor rompía la tranquilidad de la noche. Inconscientemente, llegó a un terreno llano, donde solía entrenar. No había nadie en el lugar familiar en ese momento. Después de un rato, Adil caminó hacia el centro del campo de entrenamiento, sacó la espada de su cintura y pensó en silencio. Las habilidades secretas originales de los caballeros se vuelven mucho más toscas después de alcanzar el nivel de un gran caballero. Está bien si te enfrentas a aquellos en el nivel de caballero, pero si te enfrentas a un gran caballero como Akadra, me temo que no será así. Tener mucho efecto. Pensando en la apariencia de Akadra y la aterradora condición física del oponente, Adil se quedó allí y pensó en silencio. Chip, establece una misión y perfecciona las habilidades secretas del caballero basándose en la información existente. Después de un rato, ordenó al chip en su mente. En un instante, un enorme flujo de información apareció en la mente de Adil. Sus ideas y experiencias en el uso de las habilidades secretas de los caballeros en el pasado, así como las habilidades secretas de los caballeros que había visto utilizadas por otras personas, vinieron a la mente de Adil una por una en este momento. Como referencia de chip, sirve. Como información básica para perfeccionar las habilidades secretas del caballero. La tarea 1 se estableció con éxito. El tiempo restante estimado para completarla es 4 días y 3 horas. Una voz mecánica sonó en mi mente por un momento. Adil se quedó allí y entrenó aquí por un tiempo antes de irse. Unos días más tarde. Una mañana, una señal mecánica en su mente despertó a Adil. Dim. La deducción está completa. Al escuchar el familiar sonido mecánico en su mente, Adil abrió lentamente los ojos y se tocó la frente antes de reaccionar.